Buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Yo les echaba mucho de menos. Este es el primer programa de la nueva temporada de esta tertulia de sábado noches, que es la más antigua de todas las tertulias de las televisiones comerciales que se formulan el sábado por la noche. Así es que hoy para mí no es un día cualquiera, es un día muy importante. ¿Qué tema tratar un día que quieras hacer un programa importante? Esa es una de las preocupaciones que yo he tenido durante todo el mes de agosto. Y voy a dejar aparte casi esto del cara a cara del martes, voy a dejar aparte casi esto del IVA del gas, voy a dejar aparte casi lo de la inflación, lo del paro, casi lo vamos a dejar aparte para tratar la gran cuestión, para sintonizar con lo que ustedes puedan estar pensando en estos momentos. Pero ¿qué leches pasa con este Sánchez que cada día que pasa yo vivo peor? Ese es el verdadero, eso es lo que piensan en los bares, en las calles, en los centros donde se encuentra la gente, o en casa cuando uno reflexiona con lo que le queda en la cuenta y lo que tiene que pagar mañana, la semana que viene, el agua, la luz, el gas, tal, el teléfono, el coche, el seguro, los niños, los colegios de los niños, madre mía, los comedores, cómo están los comedores hoy, parece que les den de comer caviar. Bueno, de eso queremos hablar hoy, fundamentalmente de eso. Desde que este tío está allí, con sus decisiones, yo cada día vivo peor. Y ahora que le van a hacer un programa que creo que empieza el lunes, de 50 ciudadanos que opinan y le hacen preguntas, una cosa bastante vista ya en el horizonte de lo que es la política en España, yo pensaba que a nadie se le ocurriría la insensatez de volver a esos, pero en fin, allá ellos. Vas a ver tú, bueno, no, porque se seleccionan y tal, pero eso es ciencia ficción. Lo que opina en la calle es, hagan, señores de la política, hagan lo que crean oportuno, que para eso cobran. Únanse, no se dividan más, que al final acabarán peleándose entre ellos mismos. Hagan de oposición, úsennos, convóquennos, llévenos a las calles, llévenos a donde ustedes quieran, pero no permitan ustedes que ese señor se quede ahí 16 meses más, que es lo que dura la legislatura en términos técnicos. Recorten eso, por el amor de Dios, recorten eso. No crean ninguno de ustedes, y estoy pensando en Alberto Núñez Feijóo, que esto me lo dan hecho. Porque si te lo dan hecho dentro de 16 meses, no te arriendo la ganancia. No te arriendo la ganancia. Por ejemplo, la inflación, dicen en Estados Unidos, donde ya no suben, han frenado la marcha alcista de la inflación, que se pelearán con ella hasta dejarla en términos razonables por lo menos un año. Que no pasará aquí, donde no la hemos contenido en absoluto. ¿Cuántos años hay que estar para volver a términos de inflación razonables? Si sigue Sánchez, incontables años van a ser. En fin, un desastre. Les presento ya a nuestros invitados esta noche, que, insisto, es muy especial para mí. Cuando estaba diciendo eso de que es la tertulia más longeva de la televisión comercial española, pensaba en don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado, y que estuvo, yo creo que en el primero de los... Sí, hace ya mucho. Estuvo desde cuando, y tenía una participación ahí muy activa, desde cuando esto era un programa de radio. De radio, ahí está. Y luego empezamos a hacer televisión y aquí siguió y aquí sigue, y eso lo agradezco mucho. ¿El verano bien? El verano bien, muchas gracias. ¿Usted sabe lo que son las playas? Sé lo que son las playas, aunque a mí lo que verdaderamente me gusta es el mar, ¿eh? Bueno, insisto, abogado y sin embargo buena persona. Don Mario Garcés, diputado del Partido Popular en el Congreso, diputado ostense, hombre de números, hombre de la administración del Estado, hombre de las haciendas públicas, hombre que nos va a desentrañar así que quiera, si quiere ahora mismo, perfecto, y si no más adelante, ¿por qué los políticos le llaman deflactar a bajar los impuestos? ¿Es que acaso quieren que no les entendamos? Esa es la única receta que un servidor comprende para bajar la inflación, pero no, dejad de llamar a la cosa deflactar el IRPF, porque la gente no se entiende.
Totalmente. Bueno, en primer lugar, Buenas noches, Javier. Muchas gracias por estar aquí, Sabes, primer día de la temporada. Es una maravilla estar aquí, verte también. Qué mal educado soy yo que he empezado dándote caña, ¿eh? No, ya sabes, pero eso, estuve en Valencia y esto es Cañas y Barro, por cierto, o sea que no hay ningún problema. Tonet, No, Percha, sí, Neleta, con Victoria Vera. En este país hay dos... No, el libro, hombre, lo de, bueno, lo de la Vera. La serie era magnífica, sí. Lo de la Vera era lujuria, no era el libro. Pero estamos también en esa fase lujuria de los años 70, que también había que compartirla. Además, fíjate, España se divide entre los que conocen que existe Cañas y Barro y los que no conocen que existe Cañas y Barro. En Valencia me di cuenta que había gente que no sabía que va a cumplir 120 años una de las mejores novelas, o entre las 50 mejores novelas de la historia de este país, pero bueno, esa es la realidad. Los políticos tenemos un problema, somos incapaces a veces de leer. Primero de leer, bueno, antes de pensar, luego de leer y luego de comunicar. Efectivamente se utiliza cierta terminología tecnicista, desde luego no entiende nadie. Yo ahora bajaba de mi casa para venir aquí, para estar con vosotros esta noche, y me encontraba una vecina, y la vecina, que ya se han sumado más vecinas al canto de sirenas, siempre me dice: acabad de echarlo de una vez por todas, ya no aguanto más. Por favor. Pero ya empieza a ser una súplica subyacente en cualquier terraza de este país, y creo que lo hemos visto, no solo en Jaca, lo hemos visto en toda España, en las playas, en la montaña, que la gente pide que esto acabe de una vez por todas. Entonces ya hablaremos de lo que es deflactar, ya hablaremos de lo que es bajar impuestos y de nuestra tortuosa relación con el lenguaje español. Ocasión vamos a tener. Don Hugo Pereira, muy buenas noches, bienvenido también, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adjunto al director de Periodista Digital. Eso es, buenas noches. Si esta tertulia más longeva, yo debo ser el tertuliano o uno de los tertulianos más jóvenes de las tertulias. Jóvenes en incorporarte a ella, ¿eh? Y más joven incorporarme a ella, efectivamente. Con lo cual, un placer enorme saber. Te he visto unos pelillos blancos en la barba que son muy... Bueno, empezaré ya con canas, vamos, lo tengo claro. Bueno, tú tienes claro esto también, ¿no? Que hay que convencer a la gente de que no están solos. De que aunque nadie hable de esto, aunque a veces los debates en los cara a cara les parezcan a ustedes que están los dos mirando por el rabillo del ojo las encuestas y que son propósitos de político, ¿vale? Estamos todos nosotros en un objetivo común. Hay que convencer a los políticos de la oposición, de que tienen más fuerza de la que creen. No se pueden adormilar en eso de, hombre, ponen el rodillo, nos aplastan y ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Aguantar? No. Hay opciones, siempre hay opciones, sin recurrir a las de Putin, ¿eh? Ya saben lo de Putin. Personaje oligarca que le sale que no, se cae por el balcón del sexto piso del Hospital Central de Moscú, donde había ido por una dolencia cardíaca. Bueno, qué cosas, cómo es la no democracia donde la tienen. No llegaremos a eso porque nosotros no lo vamos a consentir. Y hay que hacer que lo de este hombre, pues que es un lamento, ¿verdad?, pero que no dure lo que el lamento de Portnoy, que es otra bonita novela. Don David Felipe Arranz. Muy buenas noches. Hombre de la cultura, director del mejor programa de libros que hay en España. No, mejor... Una emisora amiga, Radio Intereconomía. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. He venido porque he visto las palmeras y los luminosos y he dicho, continúa el verano. Porque, de eso ya puede usted dar fe. Claro. Que esto ha empezado el séptimo mes, que decían los romanos, pero... Es que te entra hasta fresco viendo este estudio. Te entra fresco, ¿verdad? Sí. Baja la temperatura automáticamente. Ya que Sánchez no la baja, la bajamos nosotros. Eso es, sí. Bueno, vamos a dónde nos lleva Sánchez y por qué nos lleva ahí. Se lamenta Alberto Núñez Feijóo de que hace 5 meses que le reclama algo que, por lógico, oye, si has bajado el IVA de la electricidad, ¿qué pasa? ¿Que el gas lo usamos aquí para gasear a los que no nos gustan? ¿O cómo? El gas es un producto básico, quizás hasta más básico que la electricidad. ¿Y ese no rebajas tú el gas? Toda Europa lo ha hecho. Llegamos los últimos a esta rebaja del gas. Y la verdad es que yo tengo la sensación de que esta medida se toma porque el martes se tiene que ver las caras con Feijóo. Claro. Por eso se toma solo por 3 mesecitos. Termina la medida el 31 de diciembre, justo 10 días después de que haya empezado el invierno. O sea, en fin, ¿cómo les digo? Se nota mucho el interés electoral en la toma de una medida que cueste lo menos posible. Dice, bueno, pues apruébala por un trimestre y luego vemos. ¡Qué cicateros! ¡Uy, qué gentuza! Bueno, ¿y por qué Francia la tomó hace 9 meses? ¿Y por qué somos los últimos? ¿Y por qué nos gobiernan tan mal? ¿Y por qué no somos capaces de echarlos? Vuelvo a lo de antes. Vamos a escuchar a Sánchez el día que, como Saulo, se cae del caballo y descubre que el IVA del gas
no es distinto al IVA de la electricidad y que debe ser bajado, reducido, del 21 al 4 o al 5, ¿no? Que el Gobierno de España va a plantear una rebaja del 21 al 5% del IVA del gas. Esto lo vamos a hacer en consonancia con la política económica que estamos desplegando desde el inicio de la crisis energética, y es rebajas fiscales selectivas en beneficio de la clase media trabajadora, al tiempo también que hacemos un reparto equitativo de los costes de la guerra. Y por eso también, con esas rebajas selectivas a, digamos, la clase media trabajadora, pues estamos planteando también impuestos a las grandes energéticas o a las grandes entidades financieras. Pido perdón porque he dicho al 4 y es al 5. El 4 es lo que debería ser y no es, porque claro, en Hacienda entienden del 21 y el 4. No entienden del 5. El 5 es una invención del gobierno Sánchez, pero bueno. ¿Cómo se ha tomado esto Feijóo? Pues bueno, Feijóo dice, saca pecho y dice que ya era hora. Qué pena que si lo propusimos en el mes de abril, usted haya llegado 5 meses tarde a la propuesta del Partido Popular. Y lo que tenemos que decir es, aunque sea a rastras y aunque sea después de insultarnos y de descalificarnos, le agradecemos que nos haya hecho caso en algo. Y la tercera que podemos decir es, oiga, ¿para algo va a servir la comparecencia en el Senado? Sí, bueno, visto así es verdad. La botella está medio llena o medio vacía, que viene a ser igual, ¿no? De acuerdo. Se ha producido el feliz advenimiento. La consecuencia, pues no es que sea una obsesión nuestra, es que los periódicos están en eso. Esto se produce después de aceptar el encuentro, que no cara a cara, el encuentro en el Senado con Alberto Núñez Feijóo. Mario, empiezo contigo, si te parece bien. Sí, bueno, yo voy a empezar por el final del razonamiento. Pedro Sánchez, además de ese narcisismo, esa combinación entre narcisismo y cierta psicopatía que tiene a la hora de gestionar el poder, él es un jugador muy rocoso. Entonces lo que ha decidido es, voy a intentar convencer a mis votantes y a los españoles de que soy capaz de atender algunas peticiones de la oposición con el objetivo de esquilmar a la oposición. Es decir, si voy comprando todo lo que me habéis dicho, ya no sois nadie. Y vamos a ver qué eficacia tienen, por cierto, las medidas que vosotros decís. Claro, si un político que está gobernando un país, al final lo único que hace es jugar al regate corto, desde una perspectiva, como decía antes, tacticista, con el objetivo de ganar un debate inmediato, demuestra a qué nos estamos exponiendo en el próximo año. Es decir, vamos a vivir escenas de este tipo constantemente, escenificaciones donde el Partido Socialista va a intentar ganar situaciones a corto plazo al Partido Popular. Va a intentar que no tengamos la iniciativa, cuando es verdad, y lo ha dicho Alberto Núñez Feijóo, que esta propuesta se hizo hace varios meses. Y hay que recordarlo, que lo planteamos como planteamos el año pasado, antes de que se ocurriera que se bajara el IVA de la luz, que les costó también 6 meses hacerlo a través de un decreto ley y no con la intensidad que habíamos pedido nosotros, ¿no? Pero, insisto, abrías el programa hablando de Sánchez. Sánchez va a luchar hasta el final en una agonía perpetua por mantenerse en el poder. Y hay dos situaciones que lo entiendan todos los españoles, porque creo que yo, ya sabes que comparto muchísimas cosas contigo y me siento siempre en la línea a veces de la crítica política general, ¿no? Los ciudadanos están muy cabreados en España por la situación económica. Efectivamente, hablabas tú de toda la penuria, la situación de incertidumbre que hay y que va a ser un otoño excepcionalmente extremo y duro. Pero nunca olvidemos que hay que librar otra batalla, que es la batalla cultural, porque la decadencia y el deterioro de las instituciones a las que le ha sometido Sánchez en estos 3 años y el estrés al que le ha sometido, que no lo oscurezca la crisis económica ni la situación de deterioro económico, sino que sepamos que quien gobierne, y en este caso hablo del Partido Popular, cuando gobernemos, tendremos que librar ambas batallas. Restituir a los españoles de esa situación, que por cierto es crónica, que nadie piense que van a revertir los precios. Cuando suben los precios y suben un escalón, se quedan ahí, se estructuralizan. Es decir, que el que compraba el pan a 37 céntimos y lo compra a 52, lo va a tener que seguir comprando a 52 el año que viene, porque no va a haber ni siquiera en una apertura a la competencia, que no se va a producir de ninguna manera, una batalla de precios que tienda a bajar los precios. O sea, que la gente piense que esto no es una cosa transitoria y pasajera. El concepto ese de pasajero y transitoriedad de Calviño, por cierto, una de las mujeres más influyentes en su casa, según New York Times, en su casa, porque no sé New York Times exactamente cómo ha podido hacer en fin, cómo llegar a ese resultado. Pero insisto, que no nos quedemos solo en lo económico,
y que nos quede claro, y tienes toda la razón, Javier, que aquí hay que librar una batalla muy dura, que está detrás de la nube económica, y es el deterioro y la tensión además a las que nos van a someter algunas formaciones. Sí, pero algunos aspiramos a que la batalla sea de máximos, de conseguir que este hombre no esté ahí en enero a ser posible. Y para eso yo no sé cómo hacerlo, ¿eh? Si lo supiera juro que lo diría sin intentar cobrar nada por ello. Pero no sé cómo hacerlo, lo que sí soy es muy consciente de que si no lo hacemos, muchos españoles se van a ir al paro todavía más. Muchos españoles entrarán y se quedarán ahí durante mucho tiempo en lo que se llama la pobreza. Los cursis le llaman el umbral de la pobreza. Bueno, pues después del umbral viene el fondo de la pobreza, de donde tú entras y ya no sabes cuándo vas a salir. Y eso hay que pelearlo. Y esto ya pasa de castaño oscuro. Luego contrastaremos algunos datos para que ustedes vean que son las malas decisiones del gobierno de Pedro Antonio José Sánchez lo que nos está llevando al fondo del barril. Y eso, pues no tenemos por qué consentirlo. Hugo. Bueno, ese 21% de IVA que teníamos hasta hace 2 telediarios del gas era el IVA más alto de las grandes economías de la Unión Europea. Sí, sí. Esto también hay que tenerlo claro, ¿no? ¿De dónde procedemos? Eso para empezar. El IVA más alto, es decir, bajó Pedro Sánchez el IVA más alto. La pregunta ahora aquí es por qué lo bajó. Es evidente que mucho, por no decir casi todo, tiene que ver por ese debate, por ese cara a cara, por ese lo que sea, el de la próxima semana entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Estamos evidentemente ya, como quien dice, una campaña electoral. Inmersos en una campaña electoral donde vamos a ver constantemente, bueno, pues ese tipo de historias de marketing político por parte del gobierno que tiene como único objetivo, bueno, pues acabar, digamos, políticamente hablando, con Feijóo. Ese es el único objetivo. Y si tiene que usar insultos, los usa, como hemos visto, ¿no? Es decir, caer al más absoluto fango para poder de alguna forma contrarrestar a Alberto Núñez Feijóo, lo va a intentar hacer el Gobierno de España. Dicho lo cual, otra de las cuestiones por las cuales mantuvo, evidentemente, este IVA tan alto es por la recaudación. Es decir, entre el mes de marzo-mayo, que fue cuando el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, bueno, en ese momento no, puso encima de la mesa esta medida para rebajar el IVA, en esos 5 meses hasta ahora... En el que algunos ya lo decíamos mucho bueno, antes, eso desde luego, aquí en esta mesa se ha desde dicho luego. mucho antes. Pero en esos 5 meses, esto no podemos olvidarlo, el Gobierno de España, Hacienda, recaudó 1.700 millones de euros en las subastas de dióxido de carbono. 1.700 millones de euros. Esto es lo mismo que siempre. ¿Por qué bajó en el último momento el IVA de la electricidad, por cierto, como también le pedía el Partido Popular? Para recaudar. ¿Por qué bajó ahora el IVA del gas? Para recaudar. Y ahora, claro, por encima es que le venía bien incluso hasta en términos de marketing político. O sea, es que es verdaderamente alucinante cómo funciona este gobierno, ¿no? Y por cierto, no es que, como dice mucha gente ahora, no, es que hasta ayer, hasta hace 24 horas, hablaba mal. No, el gobierno de Pedro Sánchez llegó a votar que no en el Congreso, en el mes de mayo, a bajar el IVA del gas y a bajar el IVA de la electricidad. Llegó a votar que no, ya no es que hablara mal, es que votó que no, que era una medida cosmética. Eres un hombre magnánimo. No has querido recordar lo de las mascarillas. Bueno, también. Nos lo prohíbe Europa. Sí, sí. Es una cosa cosmética que no lleva a ninguna parte. Sí, sí. Eso no tiene sentido. Bueno, pero al final han pasado por el tubo. Don Ricardo. Antes contabas que la tertulia es la tertulia decana, ¿no? Pues yo quiero recordar los años de José Luis Rodríguez Zapatero, que ya estábamos en la tertulia. Sí, sí. Y a mí me recuerda mucho, estos últimos meses de Pedro Sánchez, me recuerda mucho aquellos años de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando primero negó la crisis, una vez la negó, trató de reducirla, y cuando ya era evidente que era imposible que continuar cerrando los ojos ante lo que había, comenzó con reformas cosméticas, ¿no? Y con medidas que eran electoralistas. De todas maneras, yo quiero mover un momento el foco de la reflexión, porque aquí lo verdaderamente importante no es tanto lo que haga Pedro Sánchez, aquí lo verdaderamente importante es cómo reaccionemos los ciudadanos. Si realmente uno se deja distraer por estas maniobras de marketing político y uno continúa con los fuegos de artificio, cuidado, los fuegos de artificio no van únicamente en el plano económico, hay también fuegos de artificio y medidas electoralistas que se aprueban y se hacen para distraer a la opinión pública también en otros planos, ¿no? Bueno, el caso de los bonos merecería un capítulo aparte, ¿no? Pero ahí también está la responsabilidad del ciudadano de no dejarse distraer y de comprender cómo funciona la vida pública y de comprender cómo se está tratando de influir sobre la opinión pública ante una realidad en ciernes. Y ese es nuestro papel. Claro, por esto digo que nosotros nos podemos dedicar a comentar y a continuar dándole importancia a unas medidas que la tienen en el corto plazo, me gusta mucho la idea del tacticismo, la tienen en el calor del debate que se avecina con Alberto Núñez Feijóo, pero que
a la vista de lo que viene, recuerdo que esta semana había un periódico al que no es necesario darle publicidad, que celebraba que la inflación únicamente estaba en un 10,4%, y uno decía, pero ¿usted sabe lo que es una inflación del 10, claro, de más sí, del 10%? Es decir, el robo que esto supone a los ciudadanos no se compensa con una rebaja tributaria de esta naturaleza. Es más, no es únicamente un problema tributario, hay un problema tributario, lo hay, que es más profundo que subir o bajar un determinado impuesto. Cuidado, solo de octubre a diciembre. Es verdad que han dicho que lo van a prorrogar, pero no ha habido un compromiso de prórroga. Pero lo hacen por marketing político, es decir, llega el Por esto 31 de digo- diciembre y es, oye, yo que soy un gobierno tan bueno, que estoy tanto con la gente, vamos a prorrogar todavía esto, ¿eh? Claro, Y lo hacen por marketing político. y lo continuaremos Y lo vendiendo. continuarán. Pero me parece que, por rematarlo, tenemos que entender también otra cosa. Pedro Sánchez tiene un margen de decisión en España y en este sentido hay que criticarlo y hay que ponerlo bajo el escrutinio público. Pero hay decisiones que no se están tomando aquí. Hay decisiones que se están tomando fuera. Sí, sí. Y a las que Pedro Sánchez de alguna manera, no digo que tengan que aceptar, pero que tiene que presentar como suyas. Por ejemplo, en el debate energético él se está atribuyendo una importancia que en realidad no tiene. Hombre, luego Quienes están repartiendo el juego y el poder en el plano energético, desgraciadamente, porque ojalá España tuviera esa importancia, pero ahora mismo no la tiene. Mire usted, la mofa en Europa. Es la mofa del ministro de Economía francés, por ejemplo. Luego lo veremos. Lo pusieron de ejemplo. Don David Felipe Arranz, le garantizo que tiene usted la palabra después de la publicidad. Exactamente. Ya sabía que ibas a decir eso. Suena el aserto, ¿no? No vamos a publicidad. Bueno, en esta tertulia, en este programa, la palabra es ley. Don David Felipe Arranz. Sánchez se beneficia de una cosa que ocurre, que es muy frecuente y que define el espíritu de nuestra gente, que es la desmemoria. Yo creo que hay un reseteado vacacional, fruto de la playa, de las cervezas, de los mojitos y de la fiesta. Entonces, lo que yo creo que ha hecho el personal ha sido pues, presentarse a inicio del curso sin pensar demasiado en los problemas. Es verdad lo que dice mi querido Ricardo, lo que dice mi querido Xavier, que el ciudadano tiene que tomar decisiones. Y yo pongo en duda de si el ciudadano quiere de verdad estar bien informado, lee los periódicos, lee lo que le ha dicho Ursula von der Leyen, de esa presumida excepcionalidad ibérica que parece, y lo dicen hoy todos los periódicos, que no se va a poder seguir aplicando para el ahorro energético con informes técnicos de hoy de la Comisión Europea. Es decir, que el ciudadano tiene que ir a las fuentes originales y no se tiene que dejar convencer por la gilipollez de la corbata, que si los aires acondicionados, y que el ciudadano de a pie es el que tiene que sufrir ¿qué? El que tiene que hacer los ajustes, es decir, un ciudadano que se levanta, que va a trabajar, que gana su salario, que cada vez tiene menos poder adquisitivo, que lo están diciendo las encuestas, y que el gobierno no le da respuestas para ello. Entonces, el mapa de asuntos comienza por decir que, en primer lugar, a lo mejor, no sé si Mario lo piensa como yo, inmediatamente después de las vacaciones, cuando no ha habido un periodo de reflexión, provocar un debate cara a cara con la oposición. Yo creo que en el caso de Sánchez tiene un claro objetivo electoralista, porque decir que va a explicar el plan de ahorro energético, tener el primer turno, solo dar los 7 minutos a los portavoces de los grupos de la oposición, volver a retomar él, es machacar cualquier réplica del Partido Popular y de otros grupos. Entonces, lo que se pretende. Lo que se pretende es hacer un despliegue enorme y no mostrar las debilidades. A mí me parece que la noticia más bomba de esta Navidad, de este verano, ya no sé ni qué tal, es que solo ha habido este año un desembolso por incapacidad manifiesta del funcionariado, agárrate, del 9% de los fondos europeos. Next Generation. Esto es de juzgado de guardia. Es decir, el gobierno reconoce, y cito, la falta de funcionarios cualificados con la macroestructura elefantiásica del funcionariado, que ríete tú de don Benito Pérez Galdós y sus covachuelistas, del plan de recuperación, que es que no saben qué hacer. O sea, que las administraciones de las regionales de España dicen, pues sí que no sé dónde meter esto, no me comunico bien con el gobierno, pero vamos a ver, y lo que no se gasta,
queridos amigos, amigas, niños y niñas de Barrio Sésamo, se devuelve, se devuelve. Entonces, son unas cifras obscenas, pero que estamos en septiembre. Entonces, el gran pacto público-privado que desde este programa y periodistas como nosotros estamos pidiendo que escuche a los empresarios, la coordinación de los diferentes niveles de la administración, que está hecha unos zorros, que se atasca todo y, por supuesto, si la solidaridad europea, la solidaridad te da estos millones de ayuda, tío, no te vayas ni de vacaciones a la playa allí a hacer el chulángano y tus ministros. Yo cuando de repente dice, ¿os acordáis la noticia de verano? Es que sus señorías se van de vacaciones. Bueno, o sea, el país empantanado, hecho unos zorros. Entonces, mi sensación es que abierta la puerta del ocio, pues los ciudadanos han dicho, ¡ah, vacaciones, tal! ¿Alguien se acuerda de los incumplimientos de Sánchez, de los problemas, de la utilidad demostrada del tope de gas para reducir las tarifas de la luz, que ha quedado manifiesta, del Euribor disparado elevando el coste de las hipotecas, que fue una noticia de hacerte pis? O sea, todo eso ahora se convierte en el plan de ahorro energético. Eso es lo que yo digo, que por favor tengamos un poquito de memoria y de lecturas. David Felipe, la noticia bomba de toda la fase estival es ese Bolaños con cara de monaguillo que sale y dice: Europa entera sigue la estela de las medidas energéticas que toma España, con una Alemania que produce con carbón pasando de las emisiones, con una Bélgica, una Holanda que lo mismo, una Francia que está planeando no sé cuántos cientos de centrales nucleares, una Italia que nos hace la pirula yendo a Argelia a conseguir lo que ya no tendremos nunca, y este tonto, porque en fin... Añádele Argelia y Marruecos. No es ofensivo, es simplemente descriptivo. Le cuenta a los españoles, y no le dan con la cámara en los morros, que no, que es que Europa empieza a seguir la estela de las grandes medidas energéticas que toma España, que manda carallo. Bueno, quiero que... Hay un experto, don Javier Peón, experto en energías, es un hombre que formó parte de la Comisión Nacional de Energía cuando se hacían libros blancos para ver por dónde ir y por dónde no, que nos explica a continuación por qué el Gobierno ha tardado tanto con esto de la bajada del IVA del gas. Era de sentido común. ¿Por qué se ha venido negando el Gobierno? Pues primero porque no se ha acabado de apretar el cinturón. Ahora parece que dice querer hacerlo, habrá que ver la letra pequeña de a quienes afectará esa exención. Y porque desde el año 2019 el Gobierno realmente no quería gas. El MidCat del que se habla ahora se dejó caer como proyecto de interés común europeo en el 2019 por la inacción del Gobierno. Todas las actuaciones del Gobierno en los últimos 3 años, 4 años casi, apuntan a que el Gobierno no consideraba al gas una energía necesaria en sus planes de transición energética. Esto ha cambiado absolutamente en muy poco tiempo. ¿Por qué se ha tardado tanto en retrasar esa bajada del IVA al gas? Pues porque mantenerlo alto era una manera de desincentivar su consumo y, por lo tanto, abundar en ese plan de ir abandonando el gas. Esto va a ser un argumento importante en el futuro. El Gobierno no pretende mejorar los precios de las energías a nuestro alcance. El Gobierno lo que pretende es reducir el uso de esas energías, y eso no va a ser bueno para la sociedad española. No queremos vivir en el Neandertal, queremos seguir viviendo donde estábamos. No socialice la pobreza, que de eso su partido sabe muchísimo y su ideología más, sino ayúdenos a vivir como vivíamos hace 3 años, ¿no? Le pedimos tanto. Y eso es lo que quieren los ciudadanos. Por cierto, van a ver ustedes cómo está Europa en términos de IVA sobre la luz y cómo pues, al final quedó España gracias a que hicimos presión desde todos los puntos de vista, todos y a la vez, y conseguimos arrancarle una leve mejora de todo esto. Lo mismo ha pasado con el gas, como con la mascarilla, lo recordábamos antes. Ya está bien de ir a remolque, ya está bien de tener gente insensible. Luego nos dará tiempo, estoy seguro de ello, para hablar de esto de deflactar el IRPF, que es la única manera que tiene un gobernante de decir aquí ahora aprieto este botón y reduzco la inflación. Y si no lo haces, pues allá tú, pero tendrás un problema más gordo dentro de muy poquito tiempo. Bueno, estamos en que Sánchez no lleva bien las riendas de todo esto, en que nuestra vida empeora, nuestro ahorro vale menos, nuestros salarios valen menos, nuestras casas valen menos, eso los que las tengan, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Eso se puede argumentar con datos? Naturalmente que sí, claramente que sí. Ayer aparecían los datos de empleo y mira tú, en agosto hemos caído de los 20 millones de población activa. Mira tú, es que se han ido no sé cuántos miles de la seguridad social. Y agosto es un mes que no es bueno para el empleo, pero tampoco es malo, tampoco es malo. Es verdad que el último día cierran los negocios y hay un montón de bajas en la seguridad, es verdad, pero tampoco se puede decir que sea un mes malo. Vamos a compararlo en algo más impactante, la inflación. Bueno, pues van a ver ustedes, estamos en que tenemos un 10,4 de inflación, tocan la pandereta porque dicen que ha bajado del 10,8 al 10,4. En la eurozona, vamos a ver nuestro ámbito natural. El promedio está en 9,1. España, como les dije, 10,4. Alemania, 7,5. Bueno, no podemos compararnos. Vamos a compararnos mejor con Francia, 5,8. Dicen los expertos que esto se debe a la energía nuclear. Pues bendito sea Dios, que la pongan donde no esté. En segundo lugar, Italia. Hombre, Italia sí podemos compararnos con ellos. Tampoco tienen nucleares, tal, lo pasan ahí, tienen elecciones dentro de poco. 8,4. Oiga, del 8,4 al 10,4 van 2 puntos, ¿no es eso, don Mario? Así, 2 puntos. Nos comparamos, Portugal no lleva bien las cosas, pero por lo menos está en el promedio de la eurozona, 9,1. Nosotros estamos, pues, 1,3 puntos por encima. Bélgica, 9,9. Va mal Bélgica, pero no llega a lo nuestro. ¿Lo nuestro con qué se puede comparar? Con los datos del Reino Unido, que sufre los errores políticos del Brexit. Ha llegado al 15% de inflación y ahora están felices porque tienen una inflación parecida a la nuestra. ¿Prefieren ustedes ver qué pasa con algunas de las cosas que tienen que ver con el comer? Por ejemplo, el paro. Bueno, los datos del paro en la eurozona pues, son la mitad del paro que tenemos en España. Esto se lo reflejamos en una ilustración para que les quede claro, pero está más claro que el agua. La energía, pues la energía va muy mal. Va muy mal, ¿por qué? Pues porque estos días atrás hemos llegado casi a 500 euros por megavatio hora en el tema de la electricidad. Afortunadamente, ayer y hoy, pues esto está mejorando un poco, pero en cualquier caso, ahí van a ver la bombilla que refleja el intercambio de euros megavatio hora y van a ver cómo esto es desolador. 375 ayer y tocando la pandereta, insisto, porque ya no estamos cerca de los 500. Esto es tremendo y no lo tienen para nada controlado. Bien, y en estas, ¿qué plantea el Gobierno de España? ¿Cuál es su plan? ¿Seguir demoliendo térmicas? ¿Seguir cerrando centrales de carbón? ¿Seguir impidiendo que se busque en prospección el gas o el lignito o el uranio? Este es el futuro de los zumbados de la Agenda 2030, este es el futuro de los radicales, ultra radicales del cambio climático, porque eso ya Europa no lo sigue. Tendrá que ir a visitar más a Olaf Scholz, a ver si le va dando inyecciones de realismo y empezamos a defender cosas que a los españoles les redunden en beneficio, en bienestar. Eso es lo importante. No, y el radicalismo. Yo no me quito la chapa de la Agenda 2030 hasta que me muera. Y cuanto más grande, mejor. ¿Que ya no la lleva nadie? Bueno, eso tanto da. Fíjate, Javier, por hacer un análisis global, decías antes que efectivamente el Partido Socialista está reñido con las políticas para acabar con los pobres. El Partido Socialista no quiere acabar con los pobres, lo que quiere es acabar con los ricos. Los pobres le vienen muy bien. Los pobres le vienen muy bien, entre otras cosas porque mantienen una política prebendaria de ayudas con el objetivo de intentar satisfacer las pretensiones de aquellas personas a las que les han destrozado o a las que no les han generado una esperanza de vida razonable desde el punto de vista empresarial o de proyecto vital, ¿no? Pero vamos a intentar aplicar la teoría de la causalidad. Sabemos que el PSOE está reñido con la razón, con la lógica, con la historia, pero es que ahora está reñido con la causalidad. Y yo siempre digo lo mismo, tengamos un sueño húmedo de verano, todavía estamos acabando el verano y convirtámonos durante 12 horas... Y con lo que sudamos con lo que sudamos maravillosamente ahora, somos capaces de entrar... Esta tertulia se está yendo de la mano. En modo Fortunata y Jacinta, ya que estábamos antes con... volvemos a Fortunata y Jacinta, que es algo así como una combinación entre Yolanda Díaz y Calviño, lo de Fortunata y Jacinta, respecto a lo que plantea cada una. Entonces, si yo soy comunista o socialista y decido tener el récord histórico de gasto público en España,
donde se ha incrementado en 80.000 millones de euros desde que gobierna el Partido Socialista, sin contar el efecto de los fondos comunitarios, que luego hablaremos de los fondos comunitarios. Hay que discrepar en una cosa, no es un problema del funcionariado, es un problema de la organización del gobierno respecto a cómo gestionar los fondos. La organización política. Exactamente, porque los 2.900.000 funcionarios, hay de todo, hay gente Eso buena, iba, mala y regular. Iba de suyo. Pero iba de suyo. Entonces, por una parte, hemos incrementado hasta batir el récord histórico el gasto público. Tenemos el déficit público más alto de la eurozona. Tenemos el mayor nivel de endeudamiento respecto al Producto Interior Bruto. Estos son datos macro que a la gente se le escapa muchísimas veces. Tenemos efectivamente el nivel de desempleo más alto de Europa con Grecia. Tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa con Grecia. Somos el país, detrás de las 3 repúblicas bálticas, que tenemos el índice de miseria más alto de toda Europa. Lógicamente, las repúblicas bálticas están al lado de Ucrania y están viviendo la presión de la crisis internamente por los intercambios comerciales que tienen con Ucrania. Si a partir de ahí somos los últimos en todo, si a partir de esas políticas somos los últimos, está claro que la teoría de la causalidad básica, y no hay que ser Kant para saber deducir este tipo de cosas, ni la razón lógica pura, es saber que algo está fallando, que con un modelo de más gasto público, más endeudamiento, más déficit, que, por cierto, todas las medidas que aprueba el gobierno en materia de gasto, eso que hablan tanto del pacto de rentas privado, cuando debería hacer ahora un pacto de rentas público, y ahora nos detendremos también un rato si quieres en este tema, hombre, se financian contra el incremento de los tributos y contra la mayor deuda pública. Es decir, no se financia contra un menor gasto público donde sea irracional. Es decir, que lo que estamos ahora pagando, la subida del futuro salario mínimo interprofesional o el ingreso mínimo vital, lo están pagando nuestros hijos. Esta es la política del Partido Socialista, para que nos entienda todo el mundo. Vamos a ver. Imagínense que el Partido Socialista es un señor que vive en su casa y un día, por imprudencia, rompe el cristal de una ventana. Es un torpe, no sabe moverse en la casa y rompe el cristal. Y le dice a sus hijos, no os preocupéis, esto lo arreglo yo. Voy a pedir un préstamo y voy a poner otra ventana. Y va a ser más bonita todavía que la que había antes. Todos podemos llegar a pensar que lo primero que haber hecho es no romper la ventana. 2, no pedir el préstamo porque ya tienes un problema. Y 3, es que ese préstamo no lo vas a pagar porque el padre es un vago que no genera ingresos. Lo va a pagar los hijos cuando se pongan a trabajar, si pueden trabajar dentro de unos años. Ese es el modelo económico español. Bueno, soluciones, porque hay soluciones. Otra cosa es que uno no quiera deliberadamente pues, ser de algún modo favorable a aplicar medidas que redunden en el bienestar común. Pero soluciones hay. Una de libro, bajar los impuestos. Si eres muy socialista y estás por la igualdad y quieres que todo sea progresivo, como el chico Echenique, muy bien. Pues entonces tú eres el gobierno, tú decides, mire, hasta los 1.500 euros de ingreso, muchas gracias por estar en este barco que manejo yo, quedan libres, exonerados de pagar IRPF. Hasta los 2.000, bueno, pues estos ya exonerados no, porque yo como soy socialista, ¿verdad? Ya me joroba que cobren tanto. Estos les hago un descuento de un 10% en el IRPF, 5% del IRPF. Eso combatiría la inflación, pondría dinero en los bolsillos de los españoles, aumentaría el consumo, que es el siguiente problema que vamos a tener ahora de septiembre para diciembre, que es el consumo se nos va a desplomar. Y vendría muy bien para todos, pero no. Y yo no puedo hacer nada, no le puedo hacer una lobotomía a Pedro Antonio José, no puedo, pero sí puedo hacer que la oposición lo articule mejor. De entrada, falla el mecanismo de que los ciudadanos comprendan de qué se trata la vaina. Escuchen a Feijóo y lo entenderán. Oiga, deflactemos la tarifa, actualicemos la tarifa del IRPF, que no se hace desde el año 2008. Por tanto, una inyección a las rentas medias y bajas. Segundo, mandemos un mensaje muy claro, muy nítido, de ajuste del gasto público, burocrático y político. Reduzcamos el gobierno. De economía. Bueno, olvídese de hablar de deflactar, porque eso no lo entendemos. Hay que bajar los impuestos a los más desfavorecidos, desde luego. Y alguno más sí puede ser, porque a todos nos está afectando. Y los que vivimos hoy peor que ayer somos todos, ¿eh? No se le vaya a olvidar. Y yo no insistiría mucho por ahí, por el camino de que hace mucho que no se renuevan los escalones del IRPF, porque alguien le dirá que fue con Montoro cuando se dejaron oxidados en un armario. Pero bueno, oye, como esto de los dos grandes partidos va siempre de estar a la greña y insultarse, luego hablaremos de los insultos.
La cuestión es que, ¿qué hacen en Europa? Porque esto está todo inventado. Pues en Europa han reducido los impuestos a los ciudadanos y de unas maneras, por cierto, no siempre progresivas. ¿Quieren saber qué han hecho en Alemania? Pues ahora lo van a ver ahí gráficamente. Yo casi se lo comento, pero por no dejar en silencio esto, porque se explica solo. Venga, en Alemania pues han aumentado, han invertido en esto 10.000 millones de euros para aumentar el umbral en el que uno no paga impuestos y han aumentado pues, las asignaciones que les da el gobierno a los que pagan impuestos y están en situación, digamos, de necesidad. Vamos a Francia. Bueno, pues en Francia esto ya es más conocido, 20.000 millones se ha gastado el gobierno de Macron en una revalorización de un 4% de las pensiones, ¿vale? Y luego en dar unos cheques de alimentación pues por hijo de entre 50 y 100 euros. Muy bien. Bueno, y en Portugal, porque claro, es que antes se decía aquello de menos mal que nos queda Portugal, ¿no? Pero es que ahora Portugal nos da sopas con onda en casi todo, ¿eh? Porque han cogido un 5% de hogares por rango de ingresos y han dicho, no, ustedes no paguen IRPF, que ya bastante tienen, comiendo algo con eso que ingresan. Y luego han cogido y han hecho una tarifa plana del 20% para impatriados, que en el caso de Portugal son bastantes. Don Ricardo, como ve, soluciones haylas y si las reclamamos con contundencia, no con tecnicismo, sino con contundencia, puede que, ya sabe lo de la canción de la estaca, ¿no? Si tú la estiras por aquí, yo la estiro por allá. Sacuca tomba. Eso. Lo que pasa es que el problema no es técnico, Xavier, el problema es político. Y tiene que ver con una cuestión de fundamentos. Antes se hablaba de la estructura, del número de funcionarios, etc. En realidad el mayor problema no lo genera el gasto derivado del servicio público, del mantenimiento de los servicios públicos. De hecho, España en muchos servicios públicos invierte menos que otros países de su entorno, que es una de las grandes paradojas. Es decir, en España los impuestos te asfixian, pero no van a los servicios públicos, van al gasto político y al sostenimiento de las redes clientelares. Creo que el mejor ejemplo en este caso son las redes clientelares de los nacionalistas en Cataluña, en el País Vasco, pero también la red clientelar cada vez mayor de Podemos y de las constelaciones que gravitan en torno a Podemos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay otro problema político que es ideológico. Hay que romper el tabú de que los ciudadanos no saben gestionar su propia economía y que lo mejor que puede pasar es quitarles todo el dinero que puedas y organizar la sociedad desde los centros de poder político. Y esto es una idea muy arraigada en el Partido Socialista. Al final, la idea de que somos nosotros, que somos los técnicos, los que realmente sabemos lo que cada uno tiene que hacer. A mí, por ejemplo, esta idea de que haya una reformulación del impuesto de la renta me parece una buena idea, siempre que tengamos en cuenta que donde mejor está el dinero es en los bolsillos de los ciudadanos. Porque lo que está pasando hoy en España es que los impuestos no están yendo para sostener, en su mayor parte, para sostener servicios públicos, están yendo para sostener el gasto político. Están yendo a que Irene Montero pueda prometer 20.000 millones para su ministerio, están yendo a que los nacionalistas puedan terminar pagando 200.000 euros a un chiringuito en Naciones Unidas para que les haga un informe favorable a sus intereses. Y creo que tenemos que llevar el debate a este plano de la legitimidad de los impuestos, de a dónde están yendo esos fondos, mucho más que a la idea de que no, es que en España hay muchos funcionarios. El número de funcionarios, España está en la media de la OCDE. De hecho, estamos por debajo de muchos países que quizás la gente podría sorprenderse. Estamos a la altura de Estados Unidos, no es mucho, estamos en torno al 15%. Lo que ocurre es que, junto a los funcionarios de carrera que han estudiado, que han opositado, que se han ganado su plaza, tenemos un montón de personal contratado por razones políticas y que pertenecen a redes clientelares, y es aquí donde hay que intervenir. Quiero terminar con una cuestión que, estando aquí Mario y el resto de la tertulia, tampoco quiero hacer yo mucha memoria. Las medidas que después se tuvieron que adoptar cuando el gobierno de Mariano Rajoy accedió al poder fueron terribles. O sea, quiero recordar esos años también, porque claro, da la impresión de que esto luego llega un gobierno y lo arregla. Arreglar esto es muy traumático, muy traumático. Sí. Y verás tú cómo se ponen los sindicatos en las calles cuando mande... Sí, efectivamente, y lo que os comentaba antes es que el fallo está en la coordinación de los diferentes niveles de la administración y los responsables de que el engranaje funcione. Es decir, hay personal más que suficiente,
pero está mal coordinado. Es decir, el engranaje cuando emana el fondo Next Generation del Gobierno central a las distintas administraciones de las comunidades autónomas, no funciona, se pierden y nadie da ciertas órdenes. Con respecto a la bajada de impuestos generalizada, hoy mismo a Sánchez pues, le ha contestado el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco de España e incluso la Comisión Europea, que le dice que a la larga tienen un impacto bastante negativo en las finanzas públicas y lo que tiene que hacer es estructurar mejor las ayudas, es decir, medidas específicas que requeriría de un estudio por sectores sociales, por oficios, etcétera, para que esas ayudas incidiesen en ciertas poblaciones. Cuando hace esas rebajas fiscales salvajes, pues se pierden 13.000 millones al año, porque claro, si tú haces, como dicen, son rebajas generalizadas que de alguna forma justifica Sánchez que van a perjudicar a largo plazo a todo el fondo, es como poner un parche ahora, ¿no? Es decir, un parche propagandístico que a largo plazo a toda la estructura del Estado le va a perjudicar. Entonces yo creo que hay mala gestión, que no hay tampoco alguien que se sienta a leer las recomendaciones de organismos institucionales que generosamente equipos de técnicos cualificados le hacen llegar al Ejecutivo un día sí y otro también, porque estamos cansados de ver en la prensa financiera informes maravillosos donde te puntualizan dónde falla el sistema financiero español. Mira, dice Ursula von der Leyen, tenéis aquí una debilidad, aquí en Cataluña pasa esto, en Andalucía han detectado los técnicos de Bruselas, ¿qué tal? Entonces, a mí la sensación que me da es que aquí nadie se los lee, o si se los lee, los guarda debajo del cajón. Eso es lo que parece desde fuera, pero soluciones es que te las están proponiendo desde Europa. Bueno, yo no voy a ser tan blandito con el mundo funcionarial español, porque se quedó así calladito cuando las empresas volvían a trabajar después del COVID y ellos seguían en casa, no me atabales, dando números de unas colas imposibles, haciendo que la gente no pudiera resolver, y aún pasa hoy, sus peticiones de pensión de jubilación en 3 meses. El SEPE reventó por los aires. Han venido aquí a contar que trabajaban con instrumentos, yo no les llamaría ordenadores siquiera, instrumentos con letritas verdes que recuerdan aquel Amstrad que tuvimos en nuestra tierna juventud. Con eso trabajaban en el SEPE y reventó, claro que reventó. Tampoco me voy a acordar de los consultorios médicos de la Seguridad Social a los que hay que solucionar el problema que uno tiene por teléfono, y o pedir cita, o las personas que ahora van a que les hagan no sé qué prueba diagnóstica y les citan para el año, para finales del 23 o principio del 24. Oiga, tenemos un problema con la función pública de este país, claro que sí. Que no es culpa del funcionario de que te encuentras al entrar, no, claro que no. Pero que ellos les da igual si son útiles a la sociedad española, son un poquito indolentes, lo voy a dejar ahí. Don Mario, ¿quería usted añadir algo? Sí, en relación con lo que decía Ricardo y por hacer un poco de memoria histórica, socialista, fiscal y presupuestaria, quiero recordar que Pedro Sánchez ha roto con su padre, que era Zapatero de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Porque Zapatero, en esa especie de laguna histórica, de memoria, de amnesia histórica que tiene el Partido Socialista, hizo el mayor ajuste fiscal de la historia de este país. El 9 de mayo del año 2010, por cierto, votado, entre otros, por un diputado que se llamaba Pedro Antonio Jesús no sé qué Sánchez. Estaba ya ahí Sánchez votando ese ajuste presupuestario, que por cierto se llamó plan de ajuste. La palabra ajuste, que siempre nos la endilgan a la derecha, no, es que lo llamó el Partido Socialista plan de ajuste, y el que lo quiera ver todavía en la página web del Partido Socialista no lo han quitado, pero es memoria histórica de un partido centenario. Qué descuido, se le ha olvidado. Pero a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que efectivamente no fue suficiente. Y dice Ricardo con razón, llegó un año traumático, que habitualmente, que fue el año 2012, que es cuando el Partido Socialista nos permanentemente ventila nuestras responsabilidades. Y yo lo quiero dejar claro, más allá de que pueda haber y pudo haber errores en ese año por parte del partido, que en aquel momento yo era subsecretario y después secretario de Estado de aquel gobierno. En primer lugar, cuando te encuentras un déficit oculto de 90.000 millones de euros, y ahí te voy a dar la razón, lo primero que habría que haber hecho, y yo soy interventor, es exigir responsabilidad penal al interventor general del Estado. Porque si un auditor privado, en una auditoría de una empresa grande,
no ve un agujero de estas características, está inhabilitado y está en la cárcel. Y aquí no hubo ninguna responsabilidad, que vinieron todos los ajustes después. Y vinieron todo el plan de rescate de Europa. O sea, si no lo vio la Intervención General de Estado, y no hablo de los grandes funcionarios que hay en la intervención, sino hablo desde la dirección que había, era porque había una misión política de ocultar un agujero fiscal. Yo lo tengo clarísimo. Yo cuando entro en el Ministerio de Fomento me encuentro con 6.000 millones de deuda oculta no contabilizada. Las facturas en los Las cajones. facturas, pero que eran expropiaciones sin pagar de hace años, porque se financiaba la obra pública con las expropiaciones, un verdadero desastre. Entonces, ¿qué ocurrió? Que efectivamente la única manera de ajustar automáticamente fue una subida de impuestos. Y ahí perdimos mucha credibilidad, porque durante toda la campaña dijimos que íbamos a bajar impuestos. Entonces, el problema está si somos creíbles o no al explicar que aquello fue un ajuste rápido como consecuencia de una ocultación de deuda, y si se sabía o no se sabía, que eso ya es un tema evidentemente de ocultación de discurso en campaña, que yo no lo sé, yo participé también haciendo el programa electoral, pero no sé muy bien si los que tenían que tomar decisiones lo sabían. Yo, con el permiso de David Felipe Arranz, que es el hombre de la cultura en esta mesa, y también de don Mario Garcés, que es un hombre de la cultura, incluso audiovisual, Sí, ¿verdad? voy a poner como referente intelectual, prometo no hacerlo nunca más, al Fari. El Oye, un respeto al Fari. El Fari, con permiso también de Fari, Torrente, con el digo, Fari perdón, no te metas, ¿eh? de don Taxi Ricardo. driver, eso. El Fari es el que define lo que es el hombre blandengue. El hombre blandengue, no voy a hablar de ningún partido político, pero ya ustedes ya saben de quién estoy hablando. El hombre blandengue reside en un partido político en España que le hacen putadas y ellos no contestan, y le roban el bocata en el recreo y así hasta que terminan el COU. Y sí, ¿quién tenía que haber llevado al interventor general del Estado Totalmente. a la cárcel? Ahí lo dejo. No, tienes razón. ¿Cuál es la noticia? Antes decía alguien aquí, creo que era David Felipe Arranz, la noticia del verano. Para mí la noticia que me ha hecho llorar este verano, llorar de pena, es oír a Alberto Núñez Feijóo diciendo: yo no tengo ningún interés en que nadie vaya a la cárcel, pensando en Griñán. Pues los españoles sí, si ha robado, si es, como dicen las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo, autor de un delito de prevaricación y de otro delito de malversación de fondos públicos. Y además, si te lees lo que se conoce de las sentencias, pero tengo muchas ganas de leerla entera, cuando lees las cosas que les salen a los señores magistrados del bolígrafo, vamos, conocía las ocultaciones y las torticeras chapuzas que se hacían para ocultar un fraude al dinero público que no era... Ahora hay socialistas por un tubo, menos uno, Juan Espadas, todos los demás dicen que no se llevó un euro a su casa. Sí, pero favoreció con sus decisiones a una familia, que diría un italiano. Y esa familia mantenía la trama y él era el guardiano de la trama. Bueno, pues, en fin, que no vamos bien. ¿Qué tiene que hacerse perdonar, Núñez Feijóo? No tengo ningún interés en que nadie vaya a la cárcel. ¿Cómo? Pues vamos bien. O sea, que las sentencias judiciales se indulten, ¿no? Porque por pasiva, esto que dice, es imposible. Si de donde yo soy, la sentencia se cumple, ¿verdad? Y si tiene que ir, pues que vaya. Y punto, porque eso es casi ponerse en el plano de Zapatero. Tengo orgullo de Pepote de la Borbolla, pero ¿quién en España tiene orgullo de Pepote de la Borbolla? Tengo orgullo de Alfonso Guerra, el hermano del tío Margolfo de Sevilla, el capo de los cafelitos, que pide el indulto para Griñán. Si es que solo por eso tendrían que negárselo. En fin, vamos a publicidad. Bueno, ya estamos de vuelta y permítanme que dé la bienvenida a don Germán Terch, que tenía que estar aquí en este primer programa, además se perdió en Cuba. Buenas noches. Es un empeño mío. Muy buenas noches, eurodiputado de Vox, como todos saben. ¿Todo bien? ¿El verano bien? Todo bien, el verano bien. En Europa bien. Se piensa, bueno. como Bolaños piensa, que todos los líderes europeos están pendientes de las decisiones que toma España en materia energética. Si empezamos todas las conversaciones con las afirmaciones de Bolaños, vamos a terminar mal, ¿eh? Es verdad. Perdone usted, la broma era muy... Vamos a terminar la broma mal. era No, muy la verdad es que no.
La verdad es que en Europa están muy asustados, es en diferentes sitios por diferentes motivos, con diferentes aproximaciones, pero no es precisamente el señor Sánchez el que está dirigiendo, digamos, o inspirando a Europa, como dice Bolaños. Es decir, todas estas majaderías que son gratuitas, porque aquí todo va como todo vale, y todas las mentiras han ido creciendo a lo largo de la legislatura hasta alcanzar un carácter ya de delirio general, porque es una especie de disparate permanente, pues les da igual todo. Pero no, la cosa es muy seria. Los alemanes, como estamos viendo ahora, antes de ayer, el 34-35% de la producción de electricidad en Alemania tiene un origen, que es el carbón. El carbón. Esas centrales térmicas que los alemanes no han dinamitado como están haciendo aquí en España. Y sin embargo las han ido poniendo otra vez en funcionamiento. Aquellos que decían que para el año, primero era para el 2015 o para el 2010, después para el año 2020, que el carbón habría desaparecido como esa especie de combustible del mal que todo lo ensucia, etcétera, etcétera, lo cual es simplemente mentira también hoy en día, pues se han equivocado. Y en Alemania, como digo, en este momento más del 34% se produce con carbón, con los verdes y los socialistas en el gobierno. Ese es un hecho. Después las operaciones que se puedan hacer de propaganda de que si el MidCat es un proyecto en el cual Sánchez y Scholz van a dirigir algo. Scholz no manda ni nada prácticamente, o sea, Scholz es ya hoy un fiasco como canciller. El personaje en sí es un personaje muy cuestionado. Y su autoridad es muy reducida, es incluso menor que la de su vicecanciller, el verde que realmente ha ganado en predicamento, mientras Scholz lo ha perdido. Scholz, con todas sus servidumbres ante Rusia, que tiene todo el Partido Socialista Alemán, el SPD, todos secuestrados por Schröder y por el propio Steinmeier, que ahora es el jefe de Estado, el presidente de la República, pues han tenido una servidumbre ahí terrorífica, y eso se está viendo ahora. En todo caso, ni Sánchez ni Olaf Scholz son caudillos de nada en Europa. En Europa están dando palos de ciego en este momento y están buscando fórmulas para salir del apuro de este invierno como sea. A los alemanes podían perfectamente haber renunciado al gas ruso. Lo que pasa es que a un costo. Ese costo nunca hubiera igualado los beneficios que han tenido en los últimos 20 años entregando a toda Europa a la servidumbre que supone la dependencia de Rusia, que tomaron ellos por beneficios económicos masivos y por una corrupción absoluta que alcanzó a todo el Partido Socialista y a gran parte de la CDU también, y desde luego con el aplauso, o por lo menos con la tolerancia absoluta de la señora Merkel. Sí, sí. En este sentido hay que añadir aquí que ha habido 2 detenciones de 2 ejecutivos muy importantes del asunto energético en Alemania, porque han descubierto los servicios de inteligencia que cobraban de Moscú desde hace años. Cual ya viene a ser un poco de coña marinera, ¿verdad? Lo que me temo, Javier, es que si nos ponemos a mirar con detalle, quizá quedaran pocos de la cúpula del SPD y del gabinete de los socialistas en ese gabinete, y en general de lo que ha sido esa alianza bipartidista, esa gran coalición tan aplaudida, tan ponderada, que ha sido nefasta para la democracia. No ha habido transparencia de nada, no ha habido democracia, porque realmente han logrado hacer una especie de gobierno sin fisuras, una prensa homogeneizada en Alemania que da miedo, y todo eso ha ido sucediendo a lo largo de estos 20 años. En ese sentido, como miren con más exactitud lo que son las trayectorias de los últimos 20 años, no van a ser 2 técnicos ni 2 miembros, digamos, del aparato técnico de la
de los ministerios de Economía y de Industria los que vayan a ser detenidos. Y no solo en Alemania, porque, bueno, ahora que sabemos que era el móvil particular y no el oficial el que fue perforado por el Pegasus, ahora que sabemos que qué bien nos iría si pudiéramos mantener a Argelia como gran suministrador de gas, y nos acordamos todos de quién produjo ese problema con la guerra de Ucrania ya en marcha. Bueno, ahora que vemos lo que quiere hacer con la energía Teresa Rivera y el desorden de sus decisiones, pues cualquier ciudadano tiene el legítimo derecho a pensar que trabajan por los intereses de alguna potencia extranjera y desde luego no por los de España, ¿no? Es que vamos a plantearnos todos, si Sánchez fuera un agente pagado, directamente pagado, un durmiente que se instaló aquí para entrar en la carrera política, triunfar y hacer después el máximo daño posible a los intereses de España, ¿estaría actuando de forma diferente a cómo actúa? No creo. Por eso. Sí, sí. Bueno, hablemos un poquito siquiera del MidCat, porque está claro que Francia no va a aprobar ese proyecto, a pesar de que haya tenido sus titubeos. Al final la ministra de Transición Ecológica dijo que no, que esto tardaría muchos años, que esto sería muy caro y que esto no resuelve el problema que tiene ahora el norte de Europa. Pero ha sido interesante, lo del MidCat ha sido muy interesante para recordar, uno, que este gobierno se oponía a ese proyecto hace 3 meses, 3, con la guerra en marcha, con la amenaza de quedarse Alemania sin gas, 3 meses. Y luego que hay personas fuera de España que nos toman como ejemplo de las malas medidas. Les hablo del ministro de Economía, Bruno Le Maire, de Francia, que, bueno, preguntado sobre este asunto del MIT y de los costes de la electricidad, se mofa de España y dice, miren, en España ha aumentado el recibo eléctrico un 80%, en Francia el 4%. ¿Ven lo que son las malas decisiones? Pero nos pone como ejemplo. Pero aquí en España está todo el mundo convencido de que tenemos unos precios que son una ganga gracias a Sánchez, mientras los franceses y los alemanes y todos los demás están torturados con sus precios. Esa es la realidad que se ha logrado a base realmente de la entrega sistemática de todo el mundo mediático, la entrega a la izquierda y a la extrema izquierda, y tenerlos a todos copados, y hoy en día tener a los medios mendicantes todos intentando, los que no cobran ya directamente de Sánchez, haciendo méritos para cobrar de Sánchez. Eso no ha sido Sánchez, eso han sido 25 años de Partido Popular y Partido Socialista. Bueno, en este punto resulta que hay que hablar de dos asuntos que me parecen importantes. El propósito de verdad del decreto de medidas contra el aumento de los precios energéticos. Ahí lo que el Gobierno plantea o producirá, si esto no acaba averiado en una cuneta, es reducir el uso de electricidad y de gas y de todas las energías. Bueno, no nos gusta a algunos, eso es una restricción de las libertades, por lo tanto no nos gusta a algunos. En este sentido, pues Vox ha planteado llevar esto al Tribunal Constitucional. Tenemos aquí una grabación de Víctor Sánchez del Real, diputado de Vox, que cuenta un poco el por qué se piensa llevar este decreto por parte de su partido al Constitucional. Este tipo de recursos se presentan cuando están listos. Para que tengan garantías de éxitos hay que prepararlo muy bien y estará bien y tendrá las mayores garantías de ir adelante y sobre todo de ir contra este decreto que impide absolutamente la libertad de los españoles y que sobre todo es un nuevo confinamiento energético, es un confinamiento nuevo, igual que cerraron los negocios, cerraron las oportunidades de ingreso a los españoles, ahora te cierran el gas, la luz y otras tantas cosas, ¿no? Es una limitación de las libertades y es una limitación además ridícula porque tiene un efecto en cascada que impide el crecimiento de este país justo cuando más lo necesitamos, cuando somos uno de los países que peor están recuperándose de la crisis del COVID. Bueno, pues yo les invito a hablar de eso y a hablar también del otro gran asunto. ¿Ha sido útil el tope de gas? ¿Ha sido útil la excepción ibérica? Porque muchos creemos que no. Sobre todo los que hemos recibido la factura. La factura, siendo que estamos en territorio de no regulación, por lo tanto en el mercado libre, hemos recibido la factura de la luz en la que dice, cobro
compensatorio por lo que hay que pagar como pues, entrega para que sea posible el tope de gas a los que producen electricidad con el gas. Y entonces hemos visto de qué iba la copla, de qué iba la copla de verdad. Hasta entonces pensábamos que esto lo asumiría el gobierno, el que trajo la brillante solución del tope, que ha servido para vender gas bien barato a Francia, a Portugal, etcétera, etcétera. Decía Isabel Díaz Ayuso que ha sido un fiasco, porque eso no ha servido para bajar los precios de la energía. Tiene razón. ¿A usted le parece que es una medida adecuada, acertada, que ha tenido consecuencias positivas o no? No, yo creo que lo único que ha hecho es incrementar aún más los precios. ¿Cómo los ha subido? Porque pues al final lo que hace es incrementar el uso del mismo gas y al final lo que ha hecho es incrementar los precios. Y lo que tenemos que hacer, yo creo, es desde luego reformas alternativas para que los ciudadanos puedan, por ejemplo, cambiar calderas por calderas de condensación, intentar estimular economía con nuevas bajadas de impuestos. Yo creo que no ha hecho más que incrementarlo, que es un poco también lo que pasó con el precio de los carburantes. Si lo quieren con un perfil un poquito más técnico, Javier Peón, experto en energía, lo contaba. ¿Por qué el tope de gas es un fracaso? Cuando se hace un discurso comparativo de medidas que se dicen que son un éxito y se hacen comparaciones que no son las correctas, porque es comparar churras con merinas, en lugar de hacer el diagnóstico correcto de lo que está sucediendo, cuando llega la realidad, pues surgen estas sorpresas, ¿no? Hablaba en el gobierno en su día de 30 euros como fórmula mitigadora, 30 euros tope, al final resultó ser 48, 49, casi 50 de promedio en un año. Hablaba también de que iba a haber un sistema de doble subasta. Y en tercer lugar, el gobierno pretendía que abonaran ese cargo todos los consumidores. A eso se oponía Portugal, porque en su sistema los consumidores regulados, los pequeños, los domésticos, no están sometidos al mercado mayorista, como sí ocurre en España. O sea que no hay por dónde cogerlo. Y encima lo que más joroba a los españoles es que venga, por ejemplo, Teresa Rivera a decirnos: uy, si no fuera por las medidas adoptadas, uy, si no fuera por el tope de gas, esto estaría 75 euros más caro. En fin, escuchémosla. En ausencia de esta medida hubiéramos tenido 75 euros más el megavatio hora y eso demuestra hasta qué punto es eficaz. Creo que es muy importante destacar que obviamente, a pesar de que la gente quiera más, este gobierno ni va a nacionalizar empresas, va a respetar el funcionamiento del mercado. Creo que es muy importante respetar el funcionamiento del mercado y a la vez estar vigilantes. Don Hugo Pereira. Bueno, el gobierno está en contra de la realidad, ¿no? Y engañar al final a la realidad es que es imposible, a pesar de la propaganda del gobierno que día sí día también vemos. Es decir, tú no puedes decir por parte del gobierno que es que está funcionando, es que estamos pagando menos y tú luego te llega una factura al final del mes en donde, como tú bien decías, Xavier, aparece ajuste no sé qué o directamente tope al gas, ¿no? Y esa compensación es prácticamente lo mismo que el precio que pagarías, vamos, por el consumo normal. Es que no hay diferencia, Entonces, es que se bajan la factura y tú, ahí pagando una factura que era exactamente igual a la que tú pagabas con o sin tope, da exactamente igual. Es decir, o sea, es que creo que es evidente, ¿no? O sea, creo que los españoles que hemos visto recientemente una factura de la luz, vemos que no funciona eso. O sea, es que no hace falta ni tan siquiera explicarlo de forma técnica, es muy sencillo, ¿no? Y luego hay otra cuestión, digamos, referente al tema del tope del gas, que poco se está comentando, lo lleva comentando, eso sí, esta semana en Libertad Digital mi querido Carlos Cuesta, y es las industrias cogeneradoras, ¿no? Que son aquellas industrias que tienen un consumo, bueno, pues mucho, que consumen mucho, ¿no?, de energía. Que y que tienen hecho su propia central. Efectivamente, que tienen su propia central y que además, oye, que pueden llegar incluso hasta vender energía a otras industrias. No, esos los han excluido. Los han excluido absolutamente, efectivamente, del tope del gas. Y estamos hablando de unas 400, 600 industrias cogeneradoras en España. Muchas de ellas tendrán que cerrar. Y muchas de ellas, efectivamente, tendrán que cerrar. Este es otro problema añadido que poco se está comentando de ese tope del gas, ¿no? Estamos viendo al final pues un gobierno que no actúa y no sabe actuar, y tampoco es que no pueda actuar, y me explico. Es decir, estamos viendo como el gobierno de Pedro Sánchez está incrementando al día, o sea, no al mes, no al día, la deuda en 630 millones de euros. Al día, insisto, 630 millones de euros. En un país ya sobreendeudado, en un país ya que no hizo los deberes en su momento, no equilibró las cuentas, no redujo el gasto público. Estamos viendo al final un país que con la inflación que tenemos,
que nos está exigiendo, pidiendo a los españoles que rebajemos el consumo, que nos apretemos el cinturón. ¿Y qué hizo el Gobierno en esa base de los presupuestos generales del año que viene? Aumentar el gasto público. Entonces, que empiecen ellos mismos a reducir, a rebajar ese, como hablábamos antes, ese estado elefantiásico, ese mayor gobierno de toda la historia democrática, y por cierto, el que más gasta de toda la historia democrática, y ya luego los españoles, pues evidentemente nos apretaremos el cinturón. Y por cierto, si baja el consumo de electricidad, no es porque nos lo pida el gobierno o porque seamos muy solidarios, es porque no podemos pagarlo. Porque tenemos una factura de la luz abusiva, muy superior a las facturas de la luz de nuestro entorno europeo. Es que esta es la situación de España y este es el gobierno que tenemos, que no sabe actuar, y es más, cuando actúa pues va en contra de toda lógica y de toda realidad. Volvemos al leitmotiv del principio. Cada día que pasa, ustedes y yo vivimos peor, y hay que liquidar este mundo de Sánchez y de sus trolas, que ya está bien. El miércoles de esta semana la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha desvelado la solución o las políticas de Sánchez en un titular. Dice, el objetivo prioritario de este gobierno, y lo ha dicho clarísimo, o sea que no engaña a nadie, dice, es rebajar el consumo en la ciudadanía. Es decir, que sea el ciudadano, el españolito, el que solucione asuntos que se les han escapado de las manos, porque los informes que hay, que se han publicado esta semana, leo uno de la OCU, otro de Facua y otro del propio Ministerio, que al final la repercusión del ahorro es minimísima. Es decir, que todas las estrategias que se habían vendido como la solución para acabar con todos los males de España en situación de materia energética, pues se queda, dice este informe de la OCU, dice, bueno, al final una familia que tiene la mejor tarifa contratada se queda en una rebaja, dice, pues de 4 euros al mes, 5 euros al mes, claro. O sea, ¿qué son 4 euros al mes? O sea, esa es la gran solución para las familias españolas. Entonces, claro, ¿cuál es la estrategia del cara a cara, que es lo que decíamos antes, frente a la oposición? Pues empezar a presumir, a sacar pecho de la mayor tontería del planeta, que es los límites, la temperatura, que están en esas, y las que es otra campaña que están haciendo ahora muy salvajemente, que es las bonificaciones al transporte. Entonces, con el chocolate del loro, y venga con un rodillo propagandístico donde no entran en el asunto mollar, que es la falta de técnicos, expertos, de grandes mentes financieras, de resucitar la estructura. Se lo ha dicho Ursula von der Leyen. Aquí hay un informe que dice, señores de España, hasta que ustedes no creen incentivos en la inversión, no van a hacer nada, van a estar poniendo parches. Entonces, los deberes se los hacen en Europa y aquí no los lee nadie. Esa es la verdad. Mario Garcés. Bueno, cuando votamos el otro día en el Congreso de los Diputados el decreto ley, lo primero que tiene que saber la gente, que el eje del decreto ley, que era un solo artículo destinado a restricciones energéticas, el resto iba destinado efectivamente a intentar tejer esa malla prebendaria y clientelar de ayudas públicas, que es el pacto de rentas que tiene el Partido Socialista consigo mismo y con sus votantes, ¿no? Esa es la realidad. En segundo lugar, las políticas socialistas, no ahora, sino desde finales del siglo XIX, se basan esencialmente en atacar la demanda, no en mejorar la oferta. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que hace? Restringir los derechos y las libertades de los sujetos con el objetivo de limitar la demanda, cuando lo que tenían que hacer de una perspectiva puramente liberal y de acuerdo con el desarrollo normal de mercado es estimular la competencia y rebajar los costes regulados, que son los costes de carácter obligatorio de naturaleza tributaria. Eso es lo que tenían que haber hecho, pero no, se van directamente a la restricción. ¿Y dónde vienen todas las paradojas jurídico-constitucionales? Me parece muy bien que Vox lo esté analizando, desde el Partido Popular lo analizamos y desde luego Ayuso se ha comprometido a llevarlo al Tribunal Constitucional. Es que hay varias paradojas. Primero, el ataque a la libertad individual. Tú no puedes restringir nuevamente derechos. Primero fue el derecho de propiedad privada, que ya hablaremos otro momento. En segundo lugar, ahora la libertad individual respecto al uso y posesión y disfrute de lo que son tus propios costes y tus propios insumos en una actividad económica. La temperatura de tu habitación. En segundo, sí, eso es lo que la gente últimamente hace el amor menos ya por la temperatura. En segundo, perdona, pero es que es noche de sábado. En segundo lugar, hay un conflicto jurídico entre la normativa laboral y la propia norma que emana directamente del decreto ley. Es que no se dieron cuenta de eso. Es que hay determinados establecimientos donde no se pueden tener los productos a la temperatura que ellos dicen. Y en tercer lugar había un conflicto competencial. ¿Por qué?
Eso es competencia de comercio, y el comercio es una competencia que radica en las comunidades autónomas. Han tirado del RITE, que es el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Edificación, que en su momento, cuando yo era subsecretario del Ministerio, era lo que hacíamos, pero es que el RITE no tiene naturaleza básica para imponerse en las actividades comerciales de todos los negociantes, de todos los comerciantes de este país. Por consiguiente, insisto, restricción de libertades, ahí donde la libertad intelectual de alguno no opera. ¿Y los fabricantes de corbatas qué? Les ha arruinado, les ha arruinado. Y por cierto, esos beneficios, hoy me he ido a comprar, me he ido a recargar la tarjeta de metro y efectivamente vale mucho menos, la gente se alegra, pero el primer razonamiento es emocional, es intuitivo, me ha bajado de pronto 5 euros lo que yo pagaba por el metro. Que quede claro, yo no quiero que me bajen el metro, yo lo que quiero es que bajen los precios. Estos son dos émbolos, la economía. Está la economía de, por una parte, si tengo que gastar más, pero yo no quiero gastar más, yo no quiero subir el sueldo de los empleados públicos, yo no quiero subir el salario mínimo interprofesional, yo lo que quiero es que bajen los precios, porque de esa manera equilibraré perfectamente demanda y oferta en este país. Sí, el que tiene cáncer y le regalan aspirina. Totalmente, ya. Totalmente. Germán, déjame que te muestre unas imágenes. Hay la última confesora, ya no le quedan casi más, de entrevistas del presidente del gobierno, es Àngels Barceló. Àngels. Pobre Àngels. Pasado los tiempos y tal. Bueno, solamente no le vamos a escuchar porque lo que dice Sánchez ya no lo imaginamos. Le vamos a ver en acción. ¿Ves eso que lleva en la solapa? Sí. Es la Agenda 2030 no se aprecia muy bien porque me habéis buscado unas imágenes que está de canto, pero es inmensa, es como la chapa del sheriff de cualquier sitio. El Marshall del sur de la Route 66. 66. Bueno, esto, lo que yo te pido es que me certifiques. ¿Tú has visto últimamente a Olaf Scholz con la chapa? No la llevan. Solo hubo una confusión, que por cierto me apresuro a aclararlo, por una intervención mía en el Parlamento Europeo, que decían algunos que llevaba yo esa chapa. Yo no he llevado esa chapa jamás. Yo llevo una chapa que es la Agenda España, que es con la bandera nacional, es redonda también, pero con la bandera nacional, que es exactamente lo contrario. Que es exactamente lo contrario de la Agenda 2030, que es el proyecto de ingeniería social donde nos están metiendo y en donde está lanzada toda la Unión Europea, donde tienen un ariete absoluto que es von der Leyen, no nos equivoquemos, y que es realmente profundamente tóxica y profundamente liberticida. Esa es una de las grandes amenazas en este momento que tenemos en el mundo occidental, en el mundo libre. Eso es así. Todavía algo libre. Eso es así, pero hay que medir la gradualidad. ¿Hasta que quién es más fanático en eso? Pues el más fanático hoy en eso es Sánchez. No, es que más que fanático es obsceno. Es obsceno. Es un personaje que está un poco fuera, está mucho más cerca, digamos, de la categoría delincuencial de los políticos del Foro de Sao Paulo, que es parte de esa gran aventura totalitaria también en el otro lado del Atlántico. Pero él está mucho más en el palo de una Kirchner, de un Maduro, de un Ortega, y me estoy yendo a casos muy, muy duros, pero también a todos ellos y por supuesto a Petro, al cual han ayudado todos ellos a ganar unas elecciones ahí bastante extrañas. En todo caso, Sánchez es mucho más eso que la masa, digamos, socialdemócrata de líderes tibios, socialdemócratas de derechas y de izquierdas, que más o menos pululan hoy en día en la Unión Europea. Pero que lleve la chapa o no es poco importante. Lo importante es que es el último fanático de esto de la Agenda 2030. El fanático de sí mismo. Es el único fanático del ultrarradicalismo en esto de lo medioambiental. Y algunos, como por ejemplo Teresa Rivera, pues van un poco por delante del propio presidente. Todo eso va en detrimento de lo que es bueno para España, porque mira, en Alemania están revisando si volver a lo nuclear. Están revisando todo en Alemania, porque en Alemania lo que sí ha habido en este shock, a pesar de todas las servidumbres y de todas las complicidades, sí el shock ha traído a una serie de gente muy importante a decir nos hemos equivocado. Desde Schäuble a Steinmeier, todos han dicho nos hemos equivocado profundamente.
en todo lo que ha sido el desarrollo económico también de estos 20 años. Es decir, que hay que revisar muchas cosas que se han hecho mal, y desde luego en la política exterior alemana y francesa, que son las que nos han llevado a esta situación, porque son los que nos han llevado ahí, hay que revisar mucho. Lo que pasa es que los franceses, para que un Macron revise algo, no revisará jamás absolutamente nada, y querrá seguir con una Alemania haciendo una política, digamos, de hegemonía. Pero eso se ha acabado, porque la reactivación de las naciones en Europa es un hecho. En la incorporación al discurso por parte del norte de Escandinavia, de las naciones, en Escandinavia, ahora en las elecciones en Suecia, el partido hermano de Vox, los demócratas suecos, están en segunda posición, muy cerquita de los socialdemócratas, pueden incluso ganar. En Italia tenemos a Fratelli d'Italia liderando las encuestas, y con Giorgia Meloni como muy probable primera jefa de gobierno en la historia de Italia. Es decir, que está habiendo realmente una respuesta a lo que ha sido un abuso sistemático por parte del eje franco-alemán en contra de los intereses europeos. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. A la vuelta, don Ricardo, le toca a usted. Bueno, llegamos a ese momento en el que hay que hablar, aunque sea poco, del cara a cara, pero será después de que lo haga don Ricardo. Sí, yo quería prolongar un momento esto que estábamos contando de Europa y de la Agenda 2030 o 2030, porque desgraciadamente en España no hablamos lo suficiente de esto. En la Agenda 2030 se combinan varios factores, pero hay dos comunes. Uno, políticas de shock, políticas de crisis, que son muy agresivas, que vienen acompañadas de un aparato mediático abrumador, el caso, por ejemplo, de la energía, donde de repente se le dice a los ciudadanos: este invierno va a ser crudísimo, hay que prepararse, va a ser terrible, va a haber cortes, va a haber restricciones, de tal manera que uno, bajo los efectos del shock, no hace preguntas que son necesarias. ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? A mí me ha gustado mucho antes la reflexión de decir, a ver, si realmente entramos en el fondo, hay que hacer un ejercicio de autocrítica, pero no únicamente de la sociedad en abstracto, sino en particular de quienes han tomado decisiones, de cómo se ha llegado aquí. Creo que en esto Alemania está dando un ejemplo de personajes de la vida pública que están diciendo, oiga, no solo nos hemos equivocado, hay responsables. El caso de la crítica a Schröder, por ejemplo. Tampoco vayas a pensar que ha dimitido ninguno por ello. No. Me refiero más al diálogo social, a la conversación, porque en España este diálogo no lo tenemos. Y luego, junto con las políticas del shock, el empobrecimiento sistemático de los ciudadanos. Es decir, suceda lo que suceda, los ciudadanos terminan más pobres, con menor capacidad, con menor poder adquisitivo, con menor tiempo. La campaña, por ejemplo, para normalizar el consumo de insectos es muy interesante. Se está tratando de influir sobre los hábitos alimenticios de una población. Se está tratando de estigmatizar, por ejemplo, el consumo de carne. Se está tratando de estigmatizar el consumo de lácteos. Del azúcar ni hablemos. Entonces, esto forma parte de un modelo de sociedad que inspira la Agenda 2030, que tiene un fondo de valores. El caso del aborto. El aborto es uno de los ejes de la Agenda 2030. ¿Cuál es el problema? Que es transversal. No te la encuentras únicamente en la izquierda, te la encuentras en la izquierda, te la encuentras en el centro, te la encuentras en parte de la derecha, y por eso la crítica a la gran coalición en Alemania es tan valiosa para el resto de Europa, porque durante mucho tiempo se decía, lo mejor es que se pongan de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en la Agenda 2030, se pusieron de acuerdo en un modelo político que empobrece a los ciudadanos, que diluye. Y iba a decir, no solo debilita a los estados nacionales, sino que diluye el propio concepto de nación. Cuando hablamos del rescate de las comunidades, cuando decimos es importante la política de comunidades, la política de cercanía, la política del cuidado mutuo. Bien, una de las comunidades más próximas al ciudadano es la comunidad nacional, que es la única comunidad que aparece estigmatizada. Se rescata el barrio, se rescata el colegio, se rescata el centro. Por rescatar se rescatan todas las identidades, menos la nacional. Entonces, hay un tipo de discusión que necesitamos tener en España, discusión no en el sentido de pelea, sino de conversación, que necesitamos tener en España, que va por ahí. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo se ha llegado al enorme disparate? Antes hablabas de las voladuras de las centrales, pero y la cuestión, España es de los pocos países de Europa que produce alimentos de calidad en cantidad suficiente para alimentar a su propia población. Y sin embargo nos encontramos con que en España todos los años se tienen que destruir alimentos. Una situación absurda. Estamos viendo un encarecimiento de la cesta de la compra disparatada.
Antes, iba a decir, antes habían mencionado lo de si Pedro Sánchez estuviera trabajando para alguien, ¿haría algo distinto de lo que está haciendo? Es que lo que yo creo es que hay un fondo ideológico para destrucción de la nación, es un objetivo fundamental. Ahí está, que ya no es pero que no es únicamente respecto de España, sino que es algo compartido, que se está dando en toda Europa. Bueno, hay algo más, hay algo más, porque la carta esa en francés macarrónica enviada al rey de Marruecos regalándose el Sáhara Occidental, sabiendo que producirá un incidente que nos cortará con Argelia, la influencia en Argelia, que nos cortará el suministro de gas argelino, que ya es el cuarto suministrador. Nunca hemos tenido un pacto tan amplio de traidores en el gobierno como ahora. Por eso te digo que eso ya no es la agenda. Ahí tiene que estar alguien cobrando de otro lado. Traidores, desde los traidores que garantizan la impunidad a los golpistas, los traidores que garantizan la libertad a los asesinos, a los traidores que hacen girar nuestra política exterior radicalmente en contra de nuestros intereses. Eso es inaudito. Mario, hay 3 diputadas de tu partido que han hecho una gran aportación al futuro de la historia de España. Y es que no fue el móvil oficial del presidente del gobierno el que perforó el Pegasus, sino el particular. Con lo cual aquí, pues mucho más morbo, que tendrá este tío en su móvil particular, que si es esto lo que ha producido la carta al rey de Marruecos, debe ser una cosa extraordinaria. Bueno, estará por ver. Evidentemente no era el móvil público, era el móvil privado. Yo confieso que en eso no soy un puritano de izquierda. Hemos tenido a veces el Partido Popular la tendencia de absorber el puritanismo de izquierda, el puritanismo socialdemócrata. La izquierda es mucho más puritana que la derecha tradicionalmente en el último siglo, ¿no? Lo que tenga ese teléfono no sé lo que tendrá, pero desde luego verdaderos secretos de la vida personal. Como la primer ministro finesa, Sanna Marin, que tiene pues unas fiestas chulas. Pero eso no es para regalarle Sáhara al rey de Marruecos. No, sin duda. Y producir un problema que tiene sojuzgados a los españoles. La política exterior en España lleva desorientada, y aquí hay grandes especialistas desde hace muchísimo tiempo. Digo, desde hace muchísimo tiempo, y cada uno lo entiende. Pero ahora no está desorientado, ahora va directamente en contra de nuestros intereses. Evidentemente, un principio que es un principio de deconstrucción, como dirían los modernos, como diría la izquierda, de destrucción, ¿no? O sea, cualquier decisión... Pedro Sánchez ya no es que sea un relativista, que lo es que es un nihilista. Es decir, le da igual un día hacer una cosa, al día contrario pensar lo contrario, reaccionar de manera diferente a la semana siguiente, porque su único objetivo es negar todo para subsistir él y, evidentemente, tener un objetivo superior, que él sabrá cuál es, y ya lo investigaremos, que probablemente obedezca a algunos intereses personales espurios que ya tendremos conocimiento, teniendo en cuenta la composición del gobierno y algunas afinidades y algunos familiares de algunos de los miembros del gobierno. Con el tema de los móviles, a comienzos de agosto, Margarita Robles le quitó hierro, ¿no? Dijo, bueno, es que 2,6 gigas, yo iba a decir, tampoco es una información relevante, pero, y en corriente contradicción, dice, es que no tengo ni idea de lo que le han robado, ¿no? Y reconoció que el CNI era incapaz de saber qué había pasado dentro del teléfono. O sea, que es que estamos como en el momento en que le sustrajeron esa información, ¿no? O sea, vamos ciegos totales, pero lo gracioso es que dice, no nos podemos desviar de las cuestiones fundamentales. Pero vamos a ver, no es una cuestión fundamental de la seguridad del Estado que unos espías hayan extraído información del presidente del Ejecutivo, o sea, del Gobierno. No acabo de ver eso, ¿no? Precisely, dice, cuestiones fundamentales. Pero claro, la señora ministra de Defensa, realmente como fuente fiable ha dejado hace mucho tiempo. Y en materia de gigas no... Ya lo veo ya. Y los culpables rápidamente fue el Ministerio de Presidencia, que era de quien dependía la seguridad de los móviles de Pedro Sánchez. No olvidemos que hasta llegaron a fulminar, recordemos, a la directora del CNI con una carrera brillante dentro del CNI, querida por toda la casa, se la fulminaron, y es que la culpa era del Ministerio de Presidencia, que era quien efectivamente tendría que... ha dicho que no es culpa de él, y ha dicho Margarita Robles, la culpa es, y ha dicho literalmente, transversal. La penitencia para don Hugo Pereira es escuchar a Bolaños, porque ha citado, él es el que ha sacado la... Pues no hubiera dicho entonces. Yo no quería. Bueno, es interesante que se queden ustedes con esta copla, la van a oír el martes en ese supuesto cara a cara, que no lo es un pseudo encuentrillo con trampas por todas partes, pero bueno,
la esencia de lo fundamental de la mentira permanente, valorando los datos del paro, los datos de la inflación, lo que convenga, lo valorarán siempre de una manera absolutamente hacer reír en el fondo esto. Resulta que Europa sigue los pasos de España en materia de decisiones energéticas. Bolaños Dixit. Ayer fue un muy mal día en la sede del Partido Popular. Qué sudores fríos tuvo Feijóo cuando supo que el martes tiene que debatir con el presidente del Gobierno en el Senado. El martes en el Senado se confrontan las medidas y propuestas del Gobierno español que marcan el paso en Europa para ahorrar energía, para reducir la factura de la luz, también para ser solidarios con países europeos. Bolaños, el monaguillo Bolaños, tremendo. Bueno, el monaguillo es como le llaman en Moncloa, no es que yo no quiera insultar a nadie, le llaman así. Pero va... Le llaman así. Un personaje que llegó con unas inmensas expectativas, pues, ¿no? En el gobierno hay quien supera eso. Por ejemplo, en vísperas de ese encuentro en la cumbre, de ese cara a cara, Isabel Rodríguez, la antigua alcaldesa de Puerto Llano, dice que es que este Feijóo es un paticorto. Sí, vamos a oírla. Dice popularmente que las mentiras tienen las patas muy cortas y la verdad es que el señor Feijóo se ha quedado paticorto. Decía que llegaba aquí para hacer una política distinta, una política de Estado, una política madura y desde luego está mostrando insolvencia, inmadurez, cinismo y poco sentido de Estado. Madura. Yo no utilizaría ese término porque alguien puede sacar deducciones y no parece lo más adecuado. Bien, y los insultos. Habrán oído, no cabe otra, o se van ustedes del país, se van a alguna cueva en Túnez de estas de tiempo de troglodítico, o habrán oído a Feijóo quejarse de que es que me están insultando 13 horas al día. Mire, el ministro de las 12 con el insulto de la 1, el insulto de las 2. Vamos a escucharle. Creo que es bueno que comparezca en el Senado, porque mientras comparece en el Senado, los ministros no nos van a insultar, y eso es muy importante. Esta mañana ya ha insultado a otro ministro. Antes de comer puede que le toque al siguiente, y por la tarde ya no sé cuántos ministros nos insultarán. Por eso, por lo menos, durante el tiempo del debate en el Senado, a lo mejor podemos hablar de España sin insultar a nadie. Bueno, aquí hay muchas matizaciones que hacer. No sé si lo que la calle entiende como insulto es lo que le produce el Partido Socialista al líder de la oposición. Desde luego, si por insulto entendemos cualquier comentario vejatorio que tiende a humillar, a denostar al que lo recibe, pues sí, son insultos. No vamos a negarlo, ¿verdad? Ahora, a la política hay que venir llorado, ¿eh? Señorita, que me insultan. Eso ya, chico, Feijóo. Yo sí entiendo a los que habéis hecho el bachillerato en colegios de monjas ursulinas, en los que no habéis tenido que pelear por el bocata. Lo entiendo. Pues hay muchos. Ahora, a lo mejor es que no te has ganado el respeto. A lo mejor es que no te has girado y le has dado un guantazo a alguien en su momento, con toda la educación que quiera el señor Feijóo, que está muy bien ser educado. Yo lo soy. El problema... Lo defiendo. Ahora, luego no te quejes de que te mangan el bocata en el recreo. El problema es que... Y venga, insultos. Y es cansino lo de los insultos. A lo mejor si el señor Feijóo insultara un día a Pedro Antonio José, pues esto cambiaba de signo, no lo sé. Es que el señor Feijóo lo que ha hecho hasta ahora ha sido ser tan civilizado con la izquierda que la ha imitado en muchísimas cosas, ¿no? Y en muchas cosas los intentos de comprensión son tan excesivos, en el caso, por ejemplo, del caso de ahora mismo, de esa simpatía con el PNV, la cuestión de Griñán, la cuestión de la lengua, en fin, hay una serie de aproximaciones que son las que preocupan, y después que sienta esta hipersensibilidad ante el insulto. El insulto, Karl Kraus, que era un gran especialista en el insulto, quizá el que mejor insultó jamás en alemán, era Karl Kraus. Y la verdad es que él descalificaba con una brutalidad enorme, nada más salir del teatro, a los actores, al autor, a quienes fuera, a los políticos, a los periodistas, sobre todo,
a los periodistas. Eso es con motivo. Y formaba, por eso digo que formaba parte muchas veces un insulto da en el clavo. Y a mí, que esté en una serie de gente que te está llamando nazi y te está descalificando, te está intentando sacar del sistema, perseguirte, recortarte los derechos y tal, y que de repente se sienta ofendidísimo porque se le llama lo que es, ¿no? Y lo que es puede ser desde traidor a canalla, a abusador o lo que sea, puede ser un insulto, pero puede ser muchas veces un insulto muy, muy concreto y muy, muy oportuno y pertinente. Ese insulto, si se quiere considerar un insulto, palabras fuertes, duras, que hoy en día, ante los actos duros, brutales, obscenos, agresivos que tenemos, muchas veces son necesarias. Mira, yo en este tema creo que cuando llegas a un cargo en el Partido Popular o en otros, Vox, por ejemplo, tú ya tienes que saber que lo único que permanece vivo en el ADN del Partido Socialista, en Podemos hay alguna cosa más. En el Partido Socialista lo único que permanece ahí, si le haces la prueba del análisis de sangre, es un feroz, radical, injustificado, tal, lo que quieras, odio visceral al Partido Popular. Viene de cuando desalojó a Aznar a Felipe González y ha crecido y crecido, y es lo único que mantiene ese colectivo humano con una idea, desde que cayó el muro, desde que cayó Felipe, desde que cayeron en manos de los radicales con Zapatero, siguen en manos de los radicales con Sánchez. Lo único que queda es que odian al Partido Popular, por lo tanto el que asume responsabilidades en el Partido Popular ya sabe dónde va, y cómo lo van a recibir también lo sabe. Mario. Por alusiones de partido, precisamente esta semana he dedicado mi columna en 20 minutos a la teoría del insulto, ¿no? Y es verdad que para insultar hay que tener clase. El que no tiene clase no sabe insultar. Eso. Y es verdad que para insultar tiene que haber una doble dirección. El insultante y sentirte insultado. Sí. Y sentirte injuriado. Yo ahí estoy completamente de acuerdo y no hay que ir muy lejos porque Quevedo y Góngora aquí, la tradición del insulto en los siglos XVI y XVII en España estaba muy presente, ¿no? Entonces esa es la realidad y además se daban, perdonadme, con la mano abierta constantemente. Sí. Es más, yo soy de la tesis de que la gente ya no pinta las paredes de los baños porque está con el móvil en Twitter insultando. Esa es la realidad. O sea, yo también los publiqué en un artículo una vez. Porque antes acordaros lo que cuando éramos un poquito más jóvenes, lo que había en aquellos baños, se hablaba de todo. Ahora ya están limpios. Ahora está la gente en Twitter diciendo Germán es un sinvergüenza, Garcés es un fascista, y este tío un lameculos, y este tipo de cosas raras que nos llaman absolutamente a todos. A partir de ahí, yo creo que lo que ha querido decir Feijóo, yo no voy a ser aquí el exégeta de mi presidente, a pesar de que vengo evidentemente a representar al Partido Popular, es que el Partido Socialista desde hace 3 semanas, 4 semanas, ha iniciado una estrategia permanente de ataque que hasta ahora no se había producido, de ataque sistemático basado en la descalificación. Lo estoy viviendo yo personalmente. Desde hace 4 semanas estoy sufriendo en mis redes sociales ataques como nunca había sufrido. Yo creo que han diseñado una estrategia de identificar a unas 10 personas y al ataque directo contra ellos. A partir de ahí, pues habrá que resistir, evidentemente. Y aquí caben 2 opciones. Yo estoy de acuerdo contigo. Luego, aceptarlo o sacar la mano. Yo lo que hago es sacar la mano. Yo estoy en modo, yo qué sé, estoy en modo girauta, en modo terz, estoy en modo de, oye, tú me insultas, ¿para qué te saco la mano? Y te lo voy a hacer con cariño. Ya digo, hay muchas formas inteligentes de insultar. Talento. Y es un poco pues, el talento frente a la falta de talento de algo. Recuerden ustedes lo de la monja alférez, que se reían hasta los de su propio partido. Y si permites, hay una frase que es muy dura, pero ya es sábado por la noche. En política ni puta ni monja. Hay que buscar un equilibrio, evidentemente, donde los tonos... Recordemos que la persona que menos ha insultado en este país, que jamás ha dicho una mala palabra y que jamás ha hecho una buena acción, es el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que es de las personas que más daño han hecho a España en su historia, y es la cordialidad. Y lo es, ahora viene aquí... Hablando de qué amable, qué buen trato tiene. Es una auténtica alimaña para España. Una alimaña, bueno, pues una alimaña con unas maneras exquisitas. A propósito de un tema del que quiere hablar don Ricardo, y yo también, el indulto a Griñán. Dice Zapatero, siento orgullo de Pepote. Vamos, es que ni la madre de Pepote. ¿Pero qué me está usted contando? Siento orgullo de este hombre, siento orgullo de Chávez, siento orgullo... Que roben más. Siente orgullo hasta de Chávez, pero no dice de dónde, si el de Ceuta o el de Maracaibo, ¿no? En fin, la cosa es brutal. Pero esto nos lleva al tema del indulto. La familia, ya saben, de
José Antonio Griñán ha pedido el indulto. Por cierto, antes de leer la sentencia, que aún no se conoce, la familia ya va y pide el indulto. Está muy bien, porque ese suele ser una triquiñuela para impedir que te hagan empezar a cumplir enseguida después de la sentencia. Con la petición de indulto eso se va a paralizar y eso es comprensible, cualquier familia lo haría por uno de ellos. No sé si se entiende tanto que el Partido Socialista se haya olvidado de todos los que tienen pena de cárcel pero no se llaman Griñán, de esos se han olvidado para siempre, solo les interesa salvemos a Griñán. Con una honrosa excepción de un tío que se ha dado un porrazo, pero se lo dio en las elecciones, se llama Juan Espadas, el candidato socialista en las andaluzas. Se ha dado un trompazo electoral que le ha devuelto la memoria. Se acuerda de lo que dice el Código Ético Socialista, que no se puede indultar a un político. Y es el único, la rara avis de todos los demás, no les voy ni a hablar. Todos están en que era tan buen hombre, ay, qué majo era, no se ha llevado un euro a casa, pongo la mano en el fuego. Y no sé cuántas las cosas de un señor condenado por 2 tribunales, que ha pasado por 6 fiscalías, que dicen que estaba al frente de la piobra de los seres en Andalucía, 690 millones de euros, que era obsceno su comportamiento con lo público. Bueno, pues a pesar de eso tenemos un debate con lo del indulto. A ver, el indulto nació como una institución para casos en los que se había cometido una injusticia material, cuando el propio juez estaba convencido de que aplicando la ley se estaba cometiendo una injusticia. Pero la injusticia que se está dando en España hoy es que a personajes como a Griñán se valora, incluso se los indulta. Me estoy acordando ahora de Junqueras, que probablemente haya sido uno de los el insulto a los golpistas. Eso es un dato importante. El indulto a los golpistas haya sido uno de los grandes baldones de la democracia en España. Pero hay muchos casos de delincuentes comunes que realmente merecerían un indulto. En España, por ejemplo, la justicia penal es muy lenta. Hay casos en los cuales se condena a una persona que realmente se ha rehabilitado, ha rehecho su vida, y se la condena e ingresa en prisión. A esos delincuentes comunes habitualmente no se los indulta. De hecho, en España no es fácil que se indulte a una persona. La injusticia aquí que se está dando es que cuando tú tienes, como se decía en la España del barroco, ¿no? Y recordabais antes a Góngora de Quevedo, cuando uno tiene aldabas y tiene puertas a las que llamar, gana el indulto. Y cuando uno es un delincuente común, que no tiene esas aldabas y que no tiene puertas a las que llamar, cumple condena. Y el cumplimiento de las condenas, contrariamente a lo que dice el tópico, el cumplimiento de las condenas en España, muy duro, ¿eh? Bueno, o sea, la cárcel para un delincuente común... Querido Ricardo, tener aldabas es otra cosa. Aquí la vitola es se tiene un ser político. Sí, tener un carnet. Ser político Al final y haber conducido el autobús, la piobra corrupta que ha beneficiado a la familia del socialismo en Andalucía. Y ese es el asunto. Y han sido muchos los casos de indultar a algunos ilustres socialistas que entraron en la cárcel y salieron unos momentos después. Caso del de Filesa, Josep María Sala, o caso de la utilización política del indulto, que es lo de Oriol Junqueras, bien reciente, que ahora es un problema para Sánchez. Ahora no le puede decir que no, aunque quiera, a Griñán con el precedente de Oriol Junqueras, que es el mismo delito. Es que esto es muy grave. Ahora bien, lo que nos jugamos aquí es que los ciudadanos, y yo defenderé eso hasta el día que me muera, si le dan el indulto a Griñán, vemos que hay un carril de oro solo para políticos en el que te pase lo que te pase, no te va a pasar nada. Hombre, no me parece lo más saludable para una sociedad. No solo para políticos, para ciertos políticos. Eso quería decir, ciertos políticos. Y luego la conversión de la división de poderes en España. El poder judicial es un poder fascineroso y ajusticiero, que lo que hace es una especie de justicia retrógrada, según el Partido Socialista. El poder ejecutivo es el poder indultador. Y el Poder Legislativo es ese sitio donde va los miércoles Pedro Sánchez a estar 5 minutos contestando preguntas, a reírse de la gente. Esa es la realidad de la división de poderes en este país. Y efectivamente, antes lo recordábamos, un momento en un descanso, la tradición de los indultos fundamentalmente estaba vinculada entre la justicia material y la justicia divina. Y era en Semana Santa habitualmente donde personas con cierta capacidad conmiserativa eran indultados. Ahora hemos pasado a los indultos de julio. Son los idus de julio, cuando llega Pedro Sánchez, y para cuando espera que la gente se vaya a vacaciones voy a indultar a los míos. Y esa es una situación absolutamente grotesca. O a los propósitos políticos. Recuerda el caso de la madre que secuestró a sus 2 hijos. Totalmente. Y que, bueno, como interesa mis propósitos políticos, la vamos a indultar. Y dejamos a la justicia española que la condenó como la chata. Es que hay una cosa muy inquietante, que es la
lo comentaba Mario antes, la ingeniería que va por debajo para modular y modelar la opinión pública. Es decir, Sánchez ya, en julio, lo has dicho muy bien, lanza una frase que a mí me inquieta, porque dice, por un lado, en esto de Chávez y Griñán, dice, pagan justos por pecadores. Empezamos bien, ¿no? Y luego contradice a la propia sentencia, te hablabas de la separación de poderes, y suelta esta perla que no hubo financiación irregular. El presidente del gobierno en el mes de julio, contradiciendo la sentencia de los jueces. Esta ingeniería fiscal hace, y está preparado, y está analizado, que la sentencia de los SERE se vaya cara a la opinión pública, dulcificando el latrocinio que se ha hecho. De manera que, pues claro, la familia ahora de Griñán, aduciendo sus 76 años, que esos 6 años de prisión son una barbaridad, no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Modificar la opinión pública para que sea favorable a ese indulto. A Espadas hay que reconocerle, lo decías tú, ha salido del anonimato y ha dicho, por mis narices yo no voy a firmar el indulto, ¿no? Que por lo menos es la única hazaña épica que ha hecho Juan Espadas en todo este tiempo, ¿no? Lo único que se le ha visto. Bueno, pensábamos que lo más grave era que el PSOE de Andalucía, que el PSOE hubiera perpetrado el mayor caso de corrupción de España y el mayor caso de corrupción de Europa. Pero no, pues ya lo más grave es que personas del gobierno en estos momentos estén justificando, estén, digamos, desviando la atención, estén tergiversando y estén, por tanto, favoreciendo el que se aplique el indulto, insisto, a aquellos que han cometido, perpetrado el mayor caso de corrupción de España y de Europa. Lo cual ya me parece más grave esto incluso que el propio caso de corrupción, sinceramente. O sea, es que es increíble, ¿no? Pero claro. a los primeros a los que esto del indulto le rompe las piernas es a los propios magistrados. Es que vamos a los Fíjate, el que tiene ahora que juzgar lo de los fondos de ocupación, que es 1.200 millones, es el doble. Pero la deriva... El que tiene que juzgar a los Puyol, que lleva el tema 10 años allí en el cajón, hace bien, porque para quedar en el ridículo más pero si ese es el objetivo último, es el lawfare, lo que es lo que acaba de pasar ahora con este atentado fake que se ha montado Cristina Fernández de Kirchner, el del brasileño con la pistola esa y averiada. Pero bueno, la cosa es que ha salido el jefe del Estado, el presidente de la República, ha salido a acusar a los jueces, a la prensa y a la oposición de ser los responsables de incitar al atentado contra Kirchner. Los jueces. En ese sentido, el objetivo de intimidar a la judicatura, no vaya la judicatura a hacer algo que no quieran ellos. Pero es que la semana pasada, Germán, recordad que el presidente... Estamos aquí. Pero es que estoy hablando, es que es España. Totalmente, pero es que el presidente de Argentina, por seguir con el ejemplo, llegó a cuestionar la actuación de la Fiscalía y llegó a recordar qué puede pasar con un fiscal si no actúa correctamente. Que los jueces se pueden suicidar. Se pueden suicidar los jueces. Pero quiero decir que estamos en España, estamos ya con Sánchez actuando como Fernández, intimidando a todos los jueces para que los jueces no se salgan de la vereda, porque ellos necesitan jueces intimidados, dado que están decididos a incumplir la ley, a saltarse la Constitución y a violar sistemáticamente, cuando haga falta, violar las leyes, porque ese es el proyecto que tienen. Yo no sé si somos conscientes realmente de la deriva antidemocrática que está tomando este gobierno. Es decir, hablamos ahora del tema de los indultos, y los indultos al fin y al cabo es ir en contra de una sentencia, adelantada en este caso, de una sentencia que se va a confirmar ahora en breve, del mayor caso de corrupción de España, pero es que podemos hablar también, hablamos mil veces, de los decretos, es decir, se está gobernando a base de decretos, se está eliminando la función del Poder Legislativo, es decir, es que ahora mismo el Poder Ejecutivo eliminó ya la función del Poder Legislativo y está eliminando ahora la función también del Poder Judicial, es decir, es que es alucinante la deriva antidemocrática que estamos viendo en España y creo, sinceramente, que no somos conscientes de ellos, muchos. Pero mira, Hugo, esto es el Foro de Sao Paulo, esto es el Grupo de Puebla. Esta deriva no es casual, forma parte de un proceso que viene instigado, que viene impulsado desde el Foro de Sao Paulo. Este es el proceso que se siguió en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, donde se está persiguiendo a la Iglesia Católica. Entonces, no es casual. Claro que la primera reacción es la de decir el alucine, por utilizar el término que empleabas. Pero si profundizamos y tratamos de entender qué es lo que está sucediendo, esto no es casual. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Agenda 2030 de la que hablábamos antes, hay una hoja de ruta
utilizar la metáfora, para diluir, para desestabilizar, para fracturar los estados nacionales y las sociedades. Razón, hay muchos hijos de ruta detrás de esas agendas y de esos foros y de esas historias. No tenemos tiempo para más. Tenemos que dejarlo aquí. Os agradezco mucho a los 5 vuestra presencia en el programa esta calurosa noche de sábado y a ustedes todavía más. Nos vemos la semana que viene a las 10:30.